claro, tenemos a David de Cursos de Desarrollo que nos va a estar enseñando un poquito, bueno, hoy nos va a enseñar un poquito de Docker, o al menos va a intentar enseñarme Docker, que es distinto. Y lo tenéis por aquí. Ya lo tenéis. Y estaré tratando en seguirlo, ¿vale? En todas las redes. Y nada, hemos preparado ha preparado un par de cosillas para que veamos. Lo tengo aquí medio montado y vamos a ver qué tal. A ver, esto es lo que habíamos pensado para vosotros, ¿vale? O sea, only for your eyes, ¿vale? Vale, entonces, la idea de todo esto, como estáis viendo por aquí, sería ver un poquito, pues eso, qué es lo que más o menos teníamos previsto y tal. Pues la idea del asunto sería empezar, serían como unas 4 charlas o algo así, es lo que hemos hablado. Sí, más o menos. Entonces, la movida del asunto es que hemos dicho, vale, pues ya que tienes que moverte y hacer historias con temas de PHP, pues ¿por qué no planteamos poder hacer una instalación y una configuración de todo lo necesario para poder empezar a funcionar y tal, ¿no? Entonces, lo que le dije es, venga, pues vamos a estructurarlo en 4 charlas, más o menos, ¿no? Entonces, la primera charla, que es la que vamos a hacer hoy, será esta, ¿no? Explicar, pues eso, en qué consiste Docker, ventajas sobre la instalación manual de las cositas, ¿no? Luego, cómo se instalaría Docker y Docker Compose para Ubuntu. Lo siguiente sería la instalación y configuración de Portainer. Lo siguiente sería cómo realizar un Docker Compose para desarrollo con PHP, que tengamos acceso a un MySQL o un MariaDB, tener un PHP Miami para poder configurar y gestionar la base de datos y tenerlo con un Nginx y con un PHP FPM, ¿no? Para poder funcionar con ello. O miraremos con un poquito más de calma y demás. Y luego ya a partir de aquí, pues eso sería crear el entorno de desarrollo, ¿vale? Que tenemos montado un mini repo Git que está en abierto y que luego os enseñaremos dónde está y cómo se puede llegar a utilizar y todo lo demás. Configuraremos el IDE para poder empezar a trabajar con ello y a partir de ahí, pues eso, empezaremos haremos alguna cosita PHP tonta, de copy-pastear un poquito de código y ya está, ¿vale? O sea, simplemente es de empezar a funcionar. La siguiente charla, que sería esta, ¿no? De cómo desplegar una aplicación PHP en producción, lo que vamos a hacer es crear una imagen PHP que incluya de Docker, ¿vale? Que incluya la aplicación que nosotros hemos hecho, explicar cómo se puede hacer un despliegue en producción, creando una máquina en producción en AWS, cómo instalar y configurar Docker en producción, desplegar las imágenes Docker y luego pues de lo típico, ¿no? Configurar un load balancer y un certificado, ¿no? Que tire del load balancer para poder hacer el despliegue en producción como tal, ¿vale? La siguiente que teníamos preparada sería el tema de testing, ¿no? Que sería el cómo realizar el lanzamiento de las pruebas de unidad. Entonces empezaríamos por la parte de descripción de tipo de pruebas típicas, ¿no? Que se suelen realizar dentro de una aplicación. Explicaremos PHP Unit, que es la biblioteca principal de utilización de pruebas de unidad sobre PHP, que es posible que demos Bhat, pero bueno, esto ya lo comentaremos más adelante. Por otro lado, explicaremos cómo hacer pruebas de unidad, pruebas de integración y pruebas de aceptación con PHP, ¿no? Es lo básico para empezar a funcionar. Y luego, ya una vez con todo esto hecho, la idea sería realizar una automatización de un despliegue con una herramienta de CI/CD, donde utilizaremos GitLab y GitLab CI/CD. Explicaremos lo que son los agentes, las pipelines, los stage step, tal. Utilizaremos las imágenes Docker para la creación de cada uno de los steps. Haremos pasar los tests y montaremos una pipeline de despliegue de una aplicación PHP Docker que se despliegue con Docker, ¿vale? Con Docker Compose. Entonces, más o menos esto es lo que teníamos previsto para estas 4 primeras sesiones. Entonces, y nada, además creo que se ha quedado bastante completo. Quedaría desarrollar algo en PHP, pero bueno, eso ya me lo voy a quedar seguramente con Laravel, como dice de Real Bridge. Sí, eso he estado mirando también cosas, ¿eh? Para cuando vayas a desarrollar con Laravel, ya estoy preparando ya el entorno para Laravel para que funcione tal y esté ya más o menos funcional, o sea, ya lo tengo mirado. Perfecto. Para que cuando vayas a empezar empieces con buen pie. Entonces, lo primero que necesitaríamos sería explicar qué es Docker y para qué sirve y todo lo demás, ¿vale? Entonces, abre un navegador. Vale, a ver, normalmente cuando vamos a montar algún tipo de entorno de este estilo, de programación o lo que sea, era muy típico hasta hace relativamente poco tiempo de empezar a utilizar herramientas pues eso, de instalación y de configuración de un entorno PHP. Entonces, hasta hace relativamente poco tiempo era muy típico ir a herramientas tipo, por ejemplo, XAMPP,
busca XAMPP. Creo que con esto empezamos todos. Eso es. Y esta herramienta era bastante conocida, ¿vale? Es una herramienta que la gente solía llegar a utilizar para disponer, ¿no? Como de diferentes entornos de funcionamiento. Entonces, la X viene de que puede ser cualquier sistema, que bien puede ser Windows, puede ser Linux o puede ser MacOS, ¿no? Entonces, claro, te requería tener una instalación y configuración hecha específica para las cosas que tú ibas a necesitar. Entonces era como una especie de instalador que tú utilizabas dentro del sistema y te ofrecía, pues eso, un entorno Apache, PHP, MySQL, ¿no? Y pues, te permitía arrancar los diferentes servicios que tienes puestos, ¿vale? Claro, ¿cuál es el problema que tiene esta manera de hacerlo? Pues que claro, si tú por lo que sea quieres cambiar la versión de PHP por otra más nueva o más antigua o tal, es mucho más confuso de hacer y es mucho más complejo, porque claro, tendrías que desinstalarlo, volver a instalar otra versión y tal, y es un coñazo de hacer. Entonces, es mucho mejor hacer una instalación base de lo que sería Docker, por poner un ejemplo, y luego ya a partir de aquí hacer una configuración de lo que serían imágenes de Docker y levantar lo que sería el apartado de los contenedores, ¿no? Entonces, esto, dicho así, dices, pero David, ¿qué mierdas me estás contando, no? Es decir, no me cuentes milongas y explícame un poquito cómo va la vaina, ¿vale? Entonces, os voy a explicar un poquito por encima lo que sería Docker, ¿vale? Docker, básicamente, es un sistema a través del cual tú vas a poder levantar servicios dentro de tu sistema debido a un sistema de contenedores, que es como se denomina, ¿vale? Entonces, lo que vas a hacer es que a través de un kernel de Linux, normalmente, te permite levantar lo que sería un sistema de contenedores que básicamente lo que hace es recrear como un sistema de ficheros nuevo, donde tienes una instalación de un software específico y luego puedes llegar a utilizar ese software específico con lo que tú necesitas. Entonces es ideal, por ejemplo, para poder levantar servicios, rollo, por ejemplo, quiero levantar una base de datos. Pues en vez de levantar y configurar una base de datos a mano, es decir, por ejemplo, quiero bajarme MySQL, pues que sería, vete a la página MySQL, busca el instalador, instálalo, configúralo y todo el rollo. Entonces, lo más habitual a la hora de hacer ese tipo de cosas es eso. Entonces, claro, era un coñazo cada vez que tenías que levantar o parar un servicio, hacer una instalación dentro de ese estilo, ¿vale? Para hacer cosas así. La idea de todo esto era eso, ¿no? Es decir, hacer una instalación y una configuración básica de Docker, pero creo que está bien poder explicar qué es Docker y por qué funciona y por qué es interesante, ¿vale? ¿Quieres cambiar a mi escritorio? Sí. O sea, tú normalmente cuando estás en un sistema operativo normal y corriente, vamos a decir que este es tu sistema, ¿vale? Tú normalmente tienes una capa de hardware, ¿vale? Espera un momentito. Vamos a escribir por aquí hardware, ¿vale? Vosotros me decís si se ve demasiado pequeño, demasiado grande o lo que sea, ¿vale? Si veis que lo tengo que poner más grande, pues lo pongo más grande, ¿vale? Creo que ahí estaría mejor. Sí. Aquí mejor, ¿verdad? Mm. Vale, tú normalmente tienes un hardware. Sobre el hardware habitualmente tienes instalado lo que es un sistema operativo, ¿vale? Sí, digamos que por ejemplo esto es tu sistema operativo, ¿vale? Evidentemente tendría que ser Linux, ¿vale? Es la única opción válida, ¿sabes? Y si me decís, ya, pero es que yo tengo Windows, es que esto no puedo. No. Eso son milongas, porque tú te puedes hacer una cosita que se denomina WSL, que es el Windows Subsystem Linux 2, ¿vale? Eso, si tenéis Windows, pues se podría utilizar algo así de ese estilo. Y bueno, si tenéis en ese caso MacOS, tampoco hay mucho problema, porque podéis instalar cualquier cosilla que tenga que ver con Docker y demás, ¿vale? Entonces, nuevamente tú sobre el sistema operativo lo que tienes que hacer es una instalación de lo que serían las herramientas, ¿no? Sí, lo que son las bibliotecas, ¿vale? Que necesitas, ¿no? Bibliotecas y binarios. Y luego ya encima de esto, habitualmente, bibliotecas y binarios, que esto, por hablar de un stack concreto que igual al Taskur no le suena de nada. Por ejemplo, ¿Cuál binario? Sí, sí. instalamos el JDK, que serían bibliotecas y binarios, y por encima de esto tú ya tendrías que realizar el proceso de instalación, por ejemplo, del servidor que tú necesitaras, ¿no? Ponemos, por ejemplo, yo que sé, un Tomcat, y por encima de este Tomcat tú tendrías que instalar ya tu aplicación, ¿vale?
Aquí lo tenéis más o menos claro, ¿verdad, gente? Sí. Entonces, esto sería todo el stack completo de funcionamiento, ¿no? Que tú tienes configurado a partir de aquí, ¿vale? Como dice Ethan, dice, eres dependiente del sistema operativo y del hardware que tengas. Eso es. Correcto. Entonces, esta es la manera que hemos tenido de funcionar pues de toda la vida, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre a partir de aquí? Muy sencillo, pues que tú, normalmente, tú lo que quieres es no tener que repetir todos estos pasos constantemente, ¿vale? Entonces, lo que ha habido, o lo que se solía hacer habitualmente es colocar algo aquí al lado. Vamos a poner que este sería como el Uf. sistema tradicional, ¿vale? Sistema tradicional, ¿vale? Que tú tenías aquí normalmente configurado. Y ahora lo típico que se solía hacer es decir, vale, pues yo ahora lo que quiero es virtualizar, ¿vale? Eso es lo que significaba, ¿no? Sistema virtualizado. Virtualizado. Entonces, cuando tú tienes un sistema que está plenamente virtualizado, claro, todo esto lo que haces es replicar este proceso, ¿entendéis, no? Entonces, lo que haces es colocar como una capita extra, ¿vale? Que estaría por aquí abajo. Moverlo un pelín más para arriba para que me quepa todo. Y lo que haces es, sobre el hardware, sueles colocar un sistema extra, que suele ser el hipervisor, ¿vale? Y luego lo que haces es la instalación y configuración completa de todo lo que estáis viendo aquí, ¿no? El sistema operativo, ¿vale? Claro, aquí ya no sería el WSLO2, de hecho el WSLO2 estaría aquí. Para que veáis cómo funciona WSL2 por debajo, ¿vale? Entonces, tú nuevamente, si tú quieres tener el sistema Linux, te obligan a hacer esta instalación, ¿no? Es decir, este hipervisor funcionaría aquí, por debajo tendrías el sistema operativo, que sea Windows, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿vale? Sí, podría ser Linux, podría ser Windows, por ejemplo, ¿vale? Eso, un poquito por donde quiero ir. Tienes el hardware, tienes tu sistema operativo. El sistema operativo se suele denominar host, ¿vale? Y luego el sistema operativo que tú ejecutas por ahí encima se suele denominar sistema operativo invitado, ¿vale? O guest. ¿Mm? Es como dice por aquí, Ron, dice, al final es una máquina virtual. ¿Qué diferencia habría con una máquina virtual? Vale, ahora os lo explico. O sea, tú Exacto. normalmente, esto sería el sistema virtualizado, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste un sistema que no es virtualizado? Vale, voy a intentar duplicar esta capa para que lo entendáis bien, ¿vale? Y imaginaos que yo quiero hacer esto y tengo que instalar otro sistema operativo al lado, ¿vale? Que sería hacerlo de esta otra manera. Voy a ampliar esto para que lo veáis, ¿vale? Entonces, esto sería el mismo ordenador, el mismo host, ¿vale? Y yo necesitaría dos máquinas virtuales, ¿no? En este caso. Vale, ¿veis un poquito por dónde quiero ir, verdad? Pues esto sería la primera máquina virtual y esto sería la siguiente máquina virtual, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Sería máquina virtual 1, ¿vale? Y lo mismo, esto sería la máquina virtual 2, ¿vale? Claro, ¿qué problemas tiene esto? Esto tiene el problema principal de que tú cuando haces un proceso de ese estilo, claro, tienes primero que levantar el hardware, el sistema operativo del host que tienes definido, el hipervisor sobre el sistema y luego tienes que instalar la máquina virtual que tú tienes configurada en ese caso. De hecho, vamos a colocarle una cajita, yo creo que va a quedar Mosno, ¿vale? Vale. Eso es. Voy a quitar esto de aquí, le voy a meter aquí la máquina virtual, ¿vale? David, ¿quieres aprender a escribir? Gracias. Vale, máquina virtual 1, lo colocamos arriba para que se vea bien. O sea, esta sería la máquina virtual 1 y aquí a la derecha tendríamos la máquina virtual 2, ¿vale? Entonces, si selecciono esto, un momentito, ¿vale? Esta sería la máquina virtual 2. Si os dais cuenta del detalle principal, os dais cuenta que tengo que gastar recursos para levantar dos sistemas operativos diferentes. Imaginaos, por ejemplo, que esto es un... Bueno, voy a mandar a esto al fondo. Voy a enviar esto al fondo también, ¿vale? Para poder editar esto, ¿vale? Imaginaos que yo quiero levantar un Windows y un Linux a la vez, ¿vale? ¿Sí?
Entonces, ¿qué significa? Que yo primero tengo que levantar el hardware, el sistema operativo, el hipervisor. Encima del hipervisor tengo que levantar primero la primera máquina virtual y luego la segunda máquina virtual. Dentro de una máquina virtual tengo que arrancar una cosa y luego dentro de la otra tengo que arrancar lo otro. ¿Os dais cuenta que este sistema que está aquí colocado, que es WSL? WSL es Windows Subsystem Linux, ¿vale? Es una manera de tener como una especie de máquina virtual dentro del sistema Windows, ¿vale? Que te permite de alguna manera poder arrancar máquinas Linux dentro de Windows, ¿vale? O sea, básicamente tiene un sistema de integración para levantar Windows dentro de Linux, que lo hace mediante máquinas virtuales, para que me entendáis, ¿vale? Por eso he puesto aquí hipervisor WSL2, porque básicamente es lo que hace, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, esta manera de levantar los servicios sería como súper costosa, ¿vale? Súper costosa de hacer. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que dijo la gente? Vale, pues vamos a hacer algo así, pero mucho mejor, ¿vale? Y dijeron esto. Pero, hombre, si yo quiero montar esto y quiero levantar un servicio, ¿correcto? Evidentemente, si yo tengo que levantar esto, es mucho más fácil decir que esto sería un contenedor, contenedor 1 y contenedor 2, ¿vale? ¿Vale? Y lo que hacemos es, en vez de utilizar un hipervisor, lo que hacemos es levantar un gestor de contenedores, ¿vale? Que en este caso sería Docker, por ejemplo, aunque también se podría utilizar Postman, ¿vale? ¿Sí? Es decir, esta sería la capa que estaríamos transformando. ¿Con qué ventaja? Con la ventaja de que tú, dentro de los contenedores, es cierto que tienes un sistema operativo. La diferencia es que este sistema operativo que tú estás utilizando de base, te lo comes. ¿Por qué? Porque directamente el contenedor estaría utilizando el sistema operativo base que tenga ese sistema, ¿correcto? Entonces, estás acercando un poquito, ¿vale? Estás acercando un poquito eh, tu software al hardware que tú quieres llegar a utilizar a partir de ese punto. ¿Entendéis, no? Por dónde quiero ir. Entonces, lo que te permite es poder acercar más tu aplicación al hardware y, por lo tanto, si la acercas, significa que gestionaría o funcionaría más rápido y tarda mucho menos en arrancarse, en pararse y en lanzar los procesos que tú necesitas a partir de ese punto. Al igual que yo tengo aquí un contenedor marcado con una aplicación, un Tomcat y un JDK, perfectamente podría ser que yo utilice la base de Debian, por ejemplo, instale SQL, ¿vale? Y mi aplicación sería mi MySQL y este sería mi contenedor. ¿Entendéis, no? O sea, yo puedo arrancar un servidor de MySQL basado en una Debian o yo puedo instalar mi aplicación Tomcat directamente hasta aquí. Y yo luego puedo hacer que estas dos funcionen de manera conjunta, utilizando muchos menos recursos, como dice Fabito Dev, y sobre todo que el arranque es mucho más rápido y la parada es mucho más rápida. Entonces, en vez de utilizar VirtualBox, que era lo que tú estabas diciendo antes, lo que conseguimos es que tú no hace falta que arranques máquinas virtuales, sino es como arrancar un proceso nuevo. O sea, es como arrancar directamente como un programa. Arrancas un programa que se ejecuta sobre el mismo sistema operativo que tú tienes colocado. Claro, en este caso, normalmente suele ser Linux, ¿vale? Es lo más habitual. Y lo que haces es la instalación sobre el Linux de Docker o de Podman para ir ejecutando estos contenedores que estáis viendo aquí. ¿Entendéis, no? Y luego, para gestionar todos estos contenedores, lo más habitual es que todo esto sea gestionado, por ejemplo, por algún software que nos permita hacer la gestión y el mantenimiento de todo este tipo. Entonces, esto, por ejemplo, podría ser Portainer. Portainer, ¿vale? Que a su vez es un contenedor de Docker. O sea, es como un contenedor que gestiona contenedores. O sea, es un poco de que fue antes el huevo o la gallina. Entonces, más o menos es esto. Entonces, claro, si comparamos las dos maneras, que no me va a caber todo, pero bueno, os hacéis un poquito a la idea, la diferencia fundamental es que tú, cuando utilizas contenedores, es mucho más rápido de poder gestionar y cuando tú tienes un sistema virtualizado es mucho más difícil y más costoso de poder hacer. Entonces, ¿por qué utilizamos Docker? Utilizamos Docker porque es un sistema mucho más ligero, es decir, arranca y para mucho más rápido. Segundo,
Cada uno de estos contenedores que nosotros definimos por aquí los podemos llegar a arrancar perfectamente casi en tiempo real, es decir, lo único que va a tardar es en descargarse la imagen que tú vas a utilizar, pero lo que es el arranque es casi inmediato porque es como arrancar un proceso, ¿vale? Y evidentemente, si nosotros queremos utilizar en vez de MySQL, cambiarlo y utilizar, pues yo qué sé, MariaDB, por ejemplo, ¿vale? Lo podemos hacer simplemente levantando un contenedor diferente para la base de datos. ¿Correcto? Entonces, todo esto lo podemos gestionar o bien con Portainer o bien con una herramienta que a mí me gusta mucho, que es compatible con Portainer, que es Docker. Me permite poder levantar un conjunto de contenedores Ujú. con una misma herramienta y sin ningún tipo de problema. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? ¿Lo entendéis más o menos, gente? A ver, dice por aquí Fabito Dev. Claro, y también se puede transportar de un sitio a otro de manera más fácil, correcto. Es decir, tú un contenedor que estás ejecutando en desarrollo, como este, tú fácilmente lo puedes trasladar a producción. Y una aplicación que tú tienes ejecutada en desarrollo fácilmente es colocado a producción. Pero tiene que estar en la misma, por ejemplo, si corre en Linux, tiene que lo puedes llevar a Windows, por ejemplo. Pregunta. Tú en Windows puedes ejecutar contenedores Linux también, sí, sí, claro, por Vale. supuesto. Lo único que tiene que Y- tener es la arquitectura, ¿no? No puedes poner un 64 en una ARM, por ejemplo. no, correcto, correcto. O sea, Vale. la arquitectura es evidente, es decir, el sistema operativo que está instalado en este caso, si es, por ejemplo, AMD64, las máquinas tienen que ser de AMD64, perdón, las imágenes y los contenedores tienen que ser de AMD64. Si tu máquina es una Raspberry Pi, las imágenes tienen que ser para Raspberry Pi, es decir, Ujú. tienen que ser ARM64 o ARM32. ¿Vale? Pero vamos, eso pasa también con las máquinas virtuales. O sea, tú en una máquina virtual no puedes ejecutar cuando es un host completo, me refiero, ¿vale? Ujú. O sea, tú no puedes ejecutar una máquina RM sobre una máquina Intel directamente sobre el hardware de Intel, por poner un ejemplo. Entiendas, ¿no? Ujú. Entonces, claro, entonces es mucho más útil, en vez de utilizar esto, que es muy costoso, irnos a un sistema más chiquitito, más petit, ¿no? Como dice Pazos, y, y funcionar de esta manera, ¿vale? Entonces, no sé si lo habéis visto más o menos claro. Dice, esto también es solo para bases de datos para DevOps, según yo, dice. Sí, correcto. O sea, tú puedes arrancar 7 bases de datos diferentes en una misma máquina, con versiones diferentes o de la misma versión, simplemente estarían arrancando en puertos diferentes, ¿vale? Ujú. Y Dice, ya no solamente para DevOps, sino para un desarrollador mm, tranquilamente, o sea, decir, voy a descargarme todo por ejemplo, en lo que estoy, en la hackathon que estoy de programación español, ujú, montamos el Docker de lo que viene siendo el backend y un front ujú. sin tener ni pajota idea de cómo levantar todo esto, simplemente en Docker Run y a correr, no necesita saber absolutamente nada más. Eso es. Entonces es una Eso es. maravilla. Vale, luego preguntaba Itan también, es como que evita la dependencia del sistema operativo de los programas de cada contenedor, correcto, sí. Sí. Correcto, es exactamente eso. O sea, se comparte el kernel o el sistema operativo entre el contenedor que tú estás utilizando y el sistema operativo donde se ejecuta, ¿vale? Entonces te evitas la carga del sistema operativo. A ver, dice incluso los servidores de ARM de Oracle Cloud. Correcto, también, también. Es exactamente lo mismo. Dice Fabito, ¿cada contenedor funciona solo dentro del contenedor o puedo usar varios contenedores a la vez en un solo proyecto? Mm. A ver, tú normalmente arrancas diferentes contenedores dentro de una misma máquina, ¿correcto? ¿Sí? Cuando hablamos de un contenedor, a lo que nos referimos es que tú cargas una imagen, que es como la instalación de un servicio, y tú podrías tener diferentes contenedores basados en la misma imagen de MariaDB, de la misma versión de MariaDB, que simplemente estarían funcionando en puertos diferentes, por ejemplo. ¿Vale? Y eso se consigue utilizando varias instancias de cada imagen, es decir, un contenedor es una instancia de una imagen de Docker, que es una instalación de un sistema, ¿vale? O de un servicio, para que me entendáis. A ver, sigo leyendo. Dice Chris, ¿y si tengo una aplicación en algún lenguaje de scripting, como por ejemplo JavaScript, que no necesita ser compilado? Sí, tú por ejemplo puedes tener un contenedor, que ese contenedor tenga instalado Node, por ejemplo, y que desde Node te arranque tu aplicación backend Nest.js o Analog.js o lo que tú quieras, Node, Deno o lo que tú quieras.
Es decir, la instalación base que tú utilizarías de la imagen base sería un Node, ¿vale? Y por encima tú realizarías la instalación de tu aplicación y el arranque de tu aplicación, para que me entendáis. Dice Fabito, o sea, un contenedor de MySQL, otro de Tomcat y otro de la aplicación. No, bueno, realmente Tomcat es un contenedor de aplicaciones web en sí mismo. Entonces tú instalarías sobre el Tomcat, instalarías tu aplicación. Tú nuevamente lo que haces es desplegarlo en un formato WAR dentro de Tomcat. ¿Vale? O sea que en este caso tu aplicación Java iría directamente dentro del contenedor 2, del contenedor de la aplicación. Decía Tercio de Marte, dice, no, lo lógico es montar un contenedor por servicio que se comuniquen entre ellos. Correcto. Tal como hemos especificado nosotros aquí. Nosotros tendríamos una aplicación, por ejemplo, de backend, ¿vale? Que se configura contra una base de datos, pues la base de datos iría en su propio contenedor y la aplicación de backend iría en su propio contenedor. Y luego, evidentemente, tienen que tener comunicación para poder hablar una con otra, ¿no? A la hora de poder hacer este tipo de historias. ¿Qué tal, gente? ¿Lo habéis entendido más o menos guay o no? ¿Por qué es más interesante hacer cosas con Docker que hacer cosas con máquinas virtuales? ¿Lo entendéis o no, pero no lo entendéis? Que hecho es lo más importante del directo prácticamente, es saber cuándo meter en Docker o por qué meter Docker, ¿no? Porque hay mucha peña que evidentemente le pones a la seguridad y te dice, no, esto levantamos un Docker. Y sí, quieto, pero ¿por qué? ¿Qué vas a hablar con esto? Y una de las opciones es, por ejemplo, con lo que ha comentado Chris, por ejemplo, con un Node no siempre tienes por qué levantar un Docker simplemente para levantar un Node. También tienes otras herramientas para cambiar incluso de versiones, mucho más livianas y más fáciles de llevar. No tienes por qué levantar todo esto para hacer según qué cosas, ¿no? Pero ahí está, para todo lo demás sí que viene genial. Sí, en el caso, por ejemplo, de Node, tenéis la suerte de que tenéis NVM, ¿vale? Que es el sistema este que te Eso permite es. cambiar de entorno, de versión de Node de un sitio para otro. Entonces, eso pues está guay y no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Pero claro, hay en otras tecnologías diferentes donde esto es mucho más complicado, como en el caso de Ruby, PHP, Python, ¿no? O incluso con el tema de Java es mucho más complicado cambiar de una versión a otra así del tirón. Entonces, hay veces que merece la pena hacer las cosas de ese estilo, ¿vale? Vale, preguntaba por aquí Ethan, dice, ¿separaríamos el front del back en dos contenedores? Correcto. Por un lado tendrías tu aplicación de front, ¿vale? Esa aplicación de front lo que haces es, otra vez, la metes dentro de la misma red donde estaría el back y la base de datos. Bueno, al menos el back. Y luego ya a partir de ahí, pues ya consultarías el back, el front consultaría el back y el back consultaría la base de datos. Eso como siempre. O sea, sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Vale, pues yo creo que más o menos esto lo tenemos. Vale, pues entonces el siguiente paso sería decir, vale, esto nos gusta un montón y ahora lo que tendríamos que hacer sería realizar el proceso de instalación y de configuración de Docker y de Docker Compose. Claro, lo siguiente ya sería hacer el proceso de instalación, ¿vale? Entonces, os he colocado aquí el enlace en el chat para que le echéis un vistacillo tranquilamente, ¿vale? Y esto es lo que vamos a hacer. Así que, Altas, hala, pon tu pantalla. Vamos para allá. Eso es. Estoy a gusto. A ver, y de hecho, si no os gusta, o sea, si la instalación que nosotros vamos a hacer aquí nos mola, por el motivo X que sea, existe una cosa llamada Rancher Desktop, ¿vale? Que os voy a colocar el enlace aquí en el chat, ¿vale? Y os voy a colocar también el proceso de descarga, Esto no lo conocía yo. instalación. Está guapo, que es de la gente de Rancher, que son de los mismos que hacen el tema de el instalador de Rancher o el gestor de Kubernetes de Rancher, que tiene instalador para MacOS, para Windows y para Linux, si no recuerdo mal, ¿vale? Y te permite hacer bastantes más cosas que las que te suele ofrecer por defecto el Docker Desktop, ¿vale? Sí. Y bueno, pues suele funcionar bastante guay, ¿vale? Te requiere algunas cositas extra y así, pero bueno, podría llegar a funcionar, ¿vale? Sí es cierto que te permite, bueno, que necesitas tener como instalado, bueno, para KVM y tal, sin más, ¿vale? Pero vamos, que está de puta madre. O sea, funciona muy bien y suele merecer bastante la pena. Pero nosotros, como nos gusta, normalmente vamos a ir a pelo, que se dice. Sí, ¿Vale? al menos de momento. Luego sí que echaremos un vistazo a eso, porque el tema, sabéis que el tema del open source a mí me flipa y es necesario verlo directamente.
Sí, con los cambios de licencia que ha hecho últimamente Docker, cuando vas a instalar el Docker de esto y tal, también te puede parar para hacer algunas cositas y tal, ¿vale? Pues bueno, sin más. Vale, pues entonces la movida sería la siguiente, ¿vale? Entonces, tienes ya la guía ahí encima y lo que podemos hacer es irla siguiendo, un poquito rollo paso a paso. Claro, el primer paso sería hacer el proceso de desinstalación. Claro, en tu caso no queremos perder el tiempo desinstalando historias, entonces ese paso no lo vamos a hacer, Va a ser que no. ¿vale? Entonces, seguimos, ¿vale? Y Entonces, luego veis que ahí tienes como diferentes maneras de poder hacer el proceso de instalación y de configuración, ¿vale? Entonces, mira, eso sería, bueno, para meter lo que sería el repositorio de apt, ¿vale? Entonces, lo primero sería realizar la configuración del repositorio de apt. Para esto lo ideal es ejecutar los pasos que estáis viendo. Primero tendríamos que hacer el sudo apt-get update para actualizar todo lo que tenemos pendiente, bueno, todos los repositorios que tenemos y hacer un proceso de instalación y de configuración de esos tres paquetes, del CA Certificates, del CUL y del GNU-PG. Una vez que hemos hecho ese proceso, ¿vale? Se supone que ya los siguientes pasos, como vamos a utilizar CUL, pues debería estar funcionando guay, ¿vale? Entonces, lo siguiente que se hace es realizar lo que sería la descarga del fichero de firmas del repositorio de apt de Docker para nuestra distribución. Entonces, lo que hacéis es ejecutar esos comandos, pim pam, pim pam, pim pam, se ejecutan y ya está. Y eso lo que va a hacer es que va a colocar en barra etc, barra apt, barra keyrings, barra docker.gpg lo que sería la firma, ¿vale? Esto, ¿qué dices tú? ¿Para qué cojones tenemos que hacer esto? Esto es importante porque todos los paquetes que vienen de un repositorio de paquetes de Docker, de Linux en general, suelen ir firmados, ¿vale? Entonces, esto es para garantizar que los paquetes que nosotros nos vamos a descargar desde ese repositorio están firmados y están firmados apropiadamente, es decir, que no nos van a meter ninguna mierda, teóricamente, en el ordenador, ¿vale? Eso Lo es. siguiente que se hace, que es ese tercer paso, sería crear un fichero que estáis viendo ahí, que sería el barra etc, barra pt, barra sources.list.d, barra dockerlist, ¿vale? Que básicamente lo que hace es crear una entrada para decir quiero que me descargues cosas desde este nuevo repositorio dentro de Docker, ¿vale? Y luego simplemente sería ejecutar el sudo apt-update, el apt-update, para que se descarguen los últimos paquetes disponibles desde los que nosotros tuviésemos desde los repositorios que nosotros tuviésemos configurados hasta después ya la realización o la instalación dentro del sistema, ¿vale? Entonces, si quieres hacer una cosa, vete a la máquina virtual y enséñame ese fichero. El barra etc barra pt barra sources.list.d barra docker.list. Ese es el fichero, eso es. Esto sería un. ¿Cómo se llama? ¿Un nano? Un cat. O un cat, si no es muy grande. Sí, no, es No, súper. Nada. Espera. es Creo que súper pequeño. Sí. ¿Se ve bien ahí? Creo que sí. Sí, eso se ve correcto. Si os dais cuenta, lo único que te dice es que se va a descargar de la arquitectura MD64, firmado con el fichero que hemos dicho antes, dentro de https://downloaddocker.com /linux /ubuntu, en concreto la Yami, que es la versión 22.04 de Ubuntu, ¿vale? Que es la versión estable. Y ya está. Y él se descarga los paquetes de estable para esa máquina, ¿vale? Entonces, ahora si ejecutas el sudo espacio apt-update, ahí lo que tendríamos es. Me parto el culo con tu No ser. dejo de ser un front, ¿sabes? Aunque me meta en. Eres un front hasta por consola. Sí, sí, o sea, es que Esto esto es es que básico. es la polla. Os subiré esto a GitHub, ¿vale? Vale, Porque. entonces si os dais cuenta, el del primer repositorio del que se ha bajado las cosas es el https://download.docker.com /linux /ubuntu yami in release, ¿no? Y ahí, bueno, pues se supone que tendríamos la instalación y la configuración de los posibles paquetes que vengan directamente desde el repositorio de Docker, ¿no? Entonces, bueno, más o menos con esto lo tendríamos ya más o menos puesto, ¿vale? Te enseño un truco. Tía, por supuesto. Si quieres hacer un clear en consola sin necesidad de hacer un clear, puedes poner comando L. A ver, pon un ls, por ejemplo. Claro, mira lo que me ha pasado. Vale, perfecto. Comando L. Vale, o Vale, sea que vale, te vale. funciona Claro, guay, ¿no? yo le he dado Windows L y posiblemente pues se me ha bloqueado toda la sesión del ordenador y no sé ni cómo nos ha caído el directo. Esto lo cortaremos, ¿vale? Eh,
A mí este tipo de cosas son las que me gustan un montón, tío. Vale, bueno, pues lo que te digo, entonces con esto ya lo teníamos instalado. Entonces ya tendríamos que realizar el proceso de instalación y de configuración del resto de paquetes, ¿no? Vuelve a la guía, please. Cargando, por favor, espere aquí. Vale. Entonces, Luego, el siguiente paso sería hacer la instalación de los antes, paquetes, ¿no? antes de que pases al siguiente paso, Sí, dime. comentar esta parte. Tú mismo has dicho, ¿por qué el tema del firmado? ¿Por qué es tan importante el tema del firmado? Esto lo vi mucho, sobre todo en mi clase. Es decir, ¿por qué coño tenemos que meter tanta historia si luego tú te coges la máquina, haces apt install docker y también lo tienes? O sea, primero el tema de los certificados, segundo de pillar la fuente original de Docker, ¿vale? Que también es bastante importante. En el tema de que estén firmados los paquetes, no sé si os acordáis, pero hace relativamente poco, esto pasó con los paquetes de NPM, que alguien modificó no sé qué historia y empezó a corromper la mayoría de los proyectos que habían basado en un DSNS. De hecho, el repositorio que os recordar que era bastante famosete, o sea que se utilizaba en muchísimos proyectos. Pues precisamente pasa para que no ocurra eso, ¿vale? Para que no te puedan colar nada. Y ya ha ocurrido. Ha ocurrido no solamente en NPM, sino también en ISOs de distribuciones de Linux. Y eso creo que David también sabrá más que yo. Mm. Y también ha ocurrido en más de una cosa. Entonces, darle. Y luego el por qué utilizar el link de Docker, más que nada porque el que utiliza Ubuntu o que tenga Debian o el que sea es una versión, ¿no? Y es su versión. Tú corrígeme si la lío en alguna parte. En el Sí, repositorio de Docker es el mismo repositorio, es el mismo para todos. La eso diferencia es. es que hay partes de ese repositorio que dependen de la distribución. Por ejemplo, en la línea que estabas tú colocando antes, había un YAML, ¿vale? Ujú. Que es los Aquí. paquetes correspondientes para Ubuntu 22.04, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si en vez de YAML hubiéramos puesto pues, cualquier otra, pues sería para otra distribución diferente. Entonces, lo que hace el script que ejecutas es ver qué distribución tienes tú de Linux y en base a eso te coloca la versión apropiada para ello. De hecho, si haces un cat de /etc /lsb release, ahí te dice, pues eso, normalmente cuál es la distribución que normalmente estás utilizando. Es /etc. Ahora sí. Aquí ya tenemos. Eso es. Entonces, si os das cuenta en este caso, te aparece que, bueno, en este caso es una distribución Codename Yami, porque no deja de ser una Ubuntu, distribución release 2204, y en concreto es como es Neon, pues es Neon, ¿vale? Y el nombre de la descripción de la distribución, pues eso, Neon 5.27, por ejemplo, ¿vale? Para poder utilizarlo. Entonces, él lo que hace es recoger esos datos, él los carga y en base a eso, pues elige qué es lo que tiene que poner, pues en vez de Yami, pues poner cualquier otra cosa a la hora de poder hacerlo, ¿vale? A la hora de plantearlo. Vale, perfecto. Entonces, con eso ya tendríamos el tema del repo. Y luego, claro, ya a partir de aquí tendríamos que hacer la instalación de los paquetes de Docker, ¿vale? Que serían estos de aquí que tenemos por ahí. Eso es. Sería ejecutar, que si quieres puedes ejecutar ese comando perfectamente. O sea, cópialo entero y ya está. Sí, porque me parece que ya están. Vale, entonces, a partir de aquí se supone que tendríamos los contenedores, pero hay más chicha en ese manual, ¿vale? Ujú. Entonces, vamos a ir un poquito más abajo del todo, todo, y te voy a volver a pasar un enlace y te lo voy a colocar otra vez en el chat, ¿vale? Vale, eso no. Es el proceso de post-instalación, que muchas veces a la gente se le olvida, que después de instalar Docker hay que hacer cosas, ¿vale? Para poder ejecutar las cosas de una manera mejor, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, lo que te dice es que deberías de poder añadir un grupo Docker, que eso normalmente la instalación de Ubuntu y de Debian debería hacerlo por defecto, pero no pasa nada si lo vuelves a ejecutar, ¿vale? Sabes que tienes un botoncito de copiar, ¿no? No me gusta. ¿No te gusta? No Vale, me gusta. No, llama manías mías de. No sé. vale. A ver, está fomentado que cuando tienes varias líneas y le das a copiar, te copia todas las líneas de golpe. Entonces no suele estar. No me gusta ejecutar todos los comandos así al cholón. Me gusta Mm, decir yo cuando uno y cuando el otro. vale. Manías mías.
Vale, el siguiente comando sería asegurarte que tu usuario está metido dentro del grupo de Docker. Entonces tienes que ejecutar ese sudo usermod -ag mayúscula docker /user, ¿vale? No va a decir nada, pero bueno. Que ahí no va a decir nada, pero si haces un cat de /etc/group, deberías de ver que tu usuario Isaac, en este caso, ¿no? Debería estar dentro del grupo de Docker, ¿vale? Group a secas. Aquí hay un brrr, voy a hecho un grep, para que lo pienso. Sí, bueno, si te das cuenta aquí la parte importante es que si vas abajo del todo, tienes un grupo llamado Aquí está. Docker y tu usuario Isaac está incluido dentro del grupo de Docker, ¿vale? Que este tema es importante, ¿vale? Y luego ya los últimos dos pasos típicos que se suele llegar a hacer habitualmente suele ser normalmente poder decirle que se asegure de que el servicio de Docker está arrancado. Eso está un pelín más para abajo. Esto aquí, ¿no? Sí, sí, o sea, tienes el el systemctl enable Docker Service, enable containerd service, ¿no? Eso lo que te va a asegurar es que el servicio de Docker y de containerd están arrancados desde el arranque del sistema, Ujú. ¿correcto? Mm, ¿Correcto? sí, Y una vez ya que los ejecutas y los pones en marcha, pues ya directamente deberías hacer. Entonces, es una buena práctica, una vez que lo has hecho, reiniciar la máquina para asegurarte, pues eso, que todo está funcionando tranquilamente y ya está, ¿vale? Una vez hecho todo esto, si tú ya utilizas el comando docker espacio ps, se supone que te debería de funcionar de mm. manera correcta. Vamos para allá. Perdón. Ahí está. Vale. Y ahí lo que te acaba de decir es eso, que como no tienes los permisos y tal, pues eso, que como no hemos reiniciado la máquina, pues no te ha aplicado bien las cosas y todo el rollo, sin más, ¿vale? Eso Ahora, es. simplemente ahora todos los comandos que nosotros tengamos que ejecutar de Docker, ¿vale? Pues inicialmente los tenemos que hacer con sudo, pero bueno, si hubiéramos hecho lo de el reinicio de la máquina, ahora el usuario Isaac debería tener los permisos adecuados a la hora de poder hacerlo, ¿vale? Eso Vale. es. Ah, dice, para cargar de nuevo los Lo que privilegios es del del grupo. grupo. Vale, pues ponlo. Vale. Pon el new group Docker. A ver si así nos evitamos tener que hacer el sudo. Claro, yo es que estoy acostumbrado a reiniciar la máquina directamente y ya está, ¿vale? Nada, aquí. Vale. Venga. Que además lo pone en la guía, que eso está bien. Intenta hacer un Docker PSA secas. Ya está. Ya lo tenemos. Vale, perfecto, perfecto. Pues entonces, a ver, dice Chris. Pregunta importante, ¿qué sistema anfitrión preferirías para tener un servidor con contenedores Docker? A ver, Chris, estás hablando conmigo. No te voy a decir un Windows, ¿sabes? A ver. Yo en mi opinión, ¿vale? Como te dice Diego, es Linux, sí o sí, Sí. ¿vale? Sistemas IT Pro te dice WSL no cuenta. A ver, si no tienes más remedio, sí. Es decir, por ejemplo, yo, por ejemplo, suelo dar clases a mucha gente que trabaja para grandes empresas, entonces tienen equipos que están plataformados directamente con Windows, ¿vale? Entonces, la movida sería que tú cuando trabajas con Windows no tienes otra opción que trabajar con Windows. Entonces, muchas de las veces, si tú quieres hacer una instalación, tienes que hacerla sobre Windows sí o sí, ¿vale? Por ese tipo de historias. Entonces, claro, la única opción de tener un Linux virtualizado integrado con el sistema en un Windows es utilizar WSL2, que es la guía que te ha puesto antes de Mant. Entonces, simplemente cuando vayas a hacer algo de ese estilo, pues directamente tirarías a partir de ahí y ya estaría más o menos hecho, ¿vale? Vale. Sigo leyendo. Vale. Claramente sé que Linux, pero la pregunta es más por qué distro. Eso es polémico, ¿eh? A ver, Eso da para un directo entero. mi opción por mí sería Ubuntu o SUSE, Hostia. Linux o Hostia. Muy buena. Red Hat, ¿vale? Romba te va a decir que siempre Debian, ¿vale? Iba a Que decir es lo lo que mismo hay. que Ron.
Claro. A ver, teóricamente tendrías que irte a las distribuciones más estables. Las distribuciones más estables son así, son Debian, Red Hat y SUSE. Son las tres más importantes, ¿vale? ¿Sí? Entonces, si tú quieres hacer una instalación de ese estilo, eso está bien, ¿vale? A la hora de hacer movidas de ese estilo, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, me siento muy a gusto trabajando con Ubuntu en escritorio, Mm. pero tú, al fin y al cabo, yo, por ejemplo, el servidor lo tengo montado con una Debian, Más uno por aquí. ¿sabes? O sea que esto ya dependiendo de tus gustos. Si es para tu herramienta personal, Debian 12 está muy bien, ¿sabes, no? O sea, Debian 12 es una de las distribuciones de Debian. Ahora mismo la puedes pillar fresquita Claro, y sí. está muy bien, pues está recién salida. Es decir, que muchas veces tienes que esperar mucho tiempo de una versión estable de Debian a una versión estable de Debian. Y además está muy bien porque te viene con Flatpak y Flathub por defecto, ya preinstalados. Y puedes hacer una instalación tranquila. Dice, voy a terminar en una Debian para el servidor. Si antes iba a tirar también ahora, pero si lo confirmas, sí, 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 sí. O sea, tú Mm. o sea, en servidor estamos hablando ya de cosas serias. Y las cosas serias no se hacen con juguetes, ¿vale? O sea, no tiene sentido instalar un KDE Neon en un servidor, ¿vale? No, Para que me entiendas. no. ¿Sabes, no? Entonces, lo suyo sería hacer una instalación de server. Yo suelo dar Ubuntu, pues por facilitar un poco la vida a la gente, ¿entiendes, no? Pero cuando hago instalaciones en serio, no tiro de Ubuntu, tiro de Debian, Eso es. O sea, ¿sabes, no? Pero bueno. si quieres jugar Ubuntu para trastear y para aprender y tal y romperlo, Ubuntu. Cuando quieres montar algo ya, como tú dices, serio o estable, Debian o SUSE. SUSE también hace tiempo que no escuchaba a alguien recomendar SUSE, ¿eh? Me lleva una grata sorpresa. A ver, es que SUSE, bueno, si queréis luego discutimos del tema de SUSE, Red Hat, CentOS, Rocky y cosas de ese estilo, pero la cosa del tema de Red Hat se está poniendo calentita. Yo por eso Sí. la última le he puesto Red Hat, ¿sabes? O sea que... Nadie ha dicho nada, si te fijas. Nadie ha saltado con Red Hat. Y, o sea, esto está bien. Generalmente tocar Linux suele levantar ampollas, ¿eh? Me la sopla fuertemente. A mí también. Yo tengo una opinión. Yo tengo una opinión, creo que bastante bien formada. Si Sí. hay alguien que tiene otra opinión diferente, pues me parece bien, chico. Tú a lo que decidas y ya está. Y con eso más o menos lo tenemos hecho. Eso es. Vale. Entonces, eso ya lo tenemos hecho, ¿verdad? Vale, o sea que ya podemos levantar eso y todo lo demás. Vale. Ahora, el rollo sería decir, vale, quiero arrancar el entorno y quiero montar por Portainer por encima, ¿vale? Dice Ron, otro directo para rajar. Le Sí. gusta el salseo y la polémica, ¿eh? Buah, es que sabe que yo soy muy directo, o sea que hay muchas cosas que nos dan. Vale, te he colocado el enlace a mi post, ¿vale? O sea, ya empezamos con materiales propios, ¿vale? Momento Em, promo. no es promo, es que es una guía de instalación para Ubuntu 22.04. Que ya que me la ha currado, pues Gemeno, pues la usamos, ¿no? Vale, entonces, lo que vamos a hacer, bueno, ahí lo que te dice son los pasos de instalación de Docker, que son los mismos que te acabo yo de decir ahora, ¿vale? Y tendrías que bajar a la parte correspondiente. Gracias, Altas. Eh, baja a la parte de instalación de Portainer, ¿vale? Aquí está. Vale. Esa parte que tenemos de instalación de Portainer, eso sería como una instalación, rollo manual y tal, que bueno, siempre lo podríamos hacer y tampoco pasa nada si lo hacemos así también, ¿vale? Entonces, puedes copiar. Yo ahí sí te he colocado el botón para que lo uses si quieres, porque puedes copiarlo sin problema y no tiene dólar. De los dos comandos que serían necesarios de poder ejecutar lo que sería el contenedor de Portainer con lo que es necesario, ¿vale? Entonces, el primer comando, como estáis viendo, lo que hace es como crearte un volumen, que sería portainer-data, ¿vale? Que es el que nos va a permitir en un determinado momento poder crear y guardar los datos del contenedor que nosotros vamos a arrancar, ¿vale? Pues en Arrapulus. Y luego, por el otro lado, lo que tendríamos es lo que sería la creación del contenedor de Docker, ¿vale? Entonces, bueno, sí, tú vételo ejecutando y mientras tanto voy haciendo la instalación. ¿Puedes mover la ventana un poco más a la izquierda? Que no se ve el comando completo. Bueno, mientras lo vas moviendo voy explicándolo, ¿vale? Vale.
Creo que la tendrás que hacer un poco más pequeñita, eso es, gracias. Vale, lo que te decía, entonces tú aquí normalmente cuando estás funcionando con ello, lo que haces es arrancar un contenedor. Entonces os explico un poquito los pasos que estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces sería arrancar un contenedor, que eso sería Docker espacio run, y si os dais cuenta, mete un "-d". El "-d" es cuando normalmente vas a arrancar un servicio, ¿vale? Entonces, en este servicio que sueles arrancar, en este caso es porque es un servidor y como tal servidor tiene que estar arrancado y por eso se le mete el "-d". Si no le metes un "-d", sería como ejecutar un comando, pero cuando termine la ejecución del comando termina el contenedor y nosotros no queremos eso, ¿vale? Sino que queremos hacer cositas de ese estilo, ¿vale? Bueno, pues lo que decíamos. Entonces, os sigo explicando el comando, ¿vale? Bueno, el "-p 8000 2.8000", ¿vale? Eso es, los puertos que aparecen en la parte de la derecha son los puertos dentro del contenedor, ¿vale? Esto de aquí. Vale. Eso es. Y los puertos que aparecen en la parte de la izquierda son los puertos que están en el apartado del host. Es decir, en este caso coinciden, el puerto del contenedor y el puerto del host son el mismo, ¿vale? Pero cosas que os pueden pasar. Claro, si tú en tu máquina, por lo que sea, tienes arrancado el puerto 8000 con cualquier otro servicio o el puerto 9000 con cualquier otro servicio, es muy importante que os diga, oye, pues os va a decir, oye, no puedo arrancarlo y tal. Tú dices, mierda, ¿por qué no? Bueno, cambia los puertos por si acaso, ¿vale? En vez del 8000 pone el 8001 en la parte de la izquierda y en el 9000, en vez de 9000, pone 9001, ¿no? Por si acaso, si te dice algo de que no podrán tocar, el puerto está ocupado o cosas de ese estilo, ¿vale? Sin problema. Vale, entonces, en este caso, el puerto que a nosotros nos interesa es el 9000, ¿vale? Ujú. Es decir, si tú has colocado puerto 9000, luego entraremos a http://localhost 2.9000, ¿vale? Que es el de la izquierda, no el de la derecha, ¿vale? Porque el interno siempre va a ser el 9000 y el 8000, pero el de fuera puede ser diferente en el caso de que quisiéramos hacerlo, ¿vale? Correcto. Vale, luego por otro lado, veis que se le coloca un nombre al contenedor. Entonces, en este caso se le coloca un menos name igual portainer o portainer, como a mí me gusta llamarlo, pues el contenedor se va a llamar portainer, ¿vale? El siguiente pone --restar igual always. Esto lo que te dice es que siempre que esté arrancado Docker debería estar arrancado este contenedor portainer, ¿vale? Claro, en mi caso es siempre, ¿vale? Entonces, simplemente siempre que va a estar arrancado Docker debería estar arrancado esto. Vale. El siguiente es muy interesante porque es un volumen, ¿vale? Los volúmenes son como carpetas o ficheros compartidos entre el contenedor que tú estás arrancando y la máquina física que tú estás utilizando. En este caso, la virtual que está utilizando Altas y el contenedor que está ejecutando Portainer. Y si Esto os dais cuenta, sí, dime, sigue perdón. la misma lógica que en los puertos. Derecha sería host, izquierda sería Izquierda es host, al derecha revés. es contenedor. Sí, eso es mi dislexia, no, Y en no. los puertos exactamente igual. Izquierda es host, Vale, y perfecto. derecha es contenedor. Entonces, en este caso, lo que está haciendo es compartiendo el socket de Docker, que es el mecanismo que nosotros utilizamos para poder comunicarnos con Docker, para levantar los contenedores y hacer todas las consultas necesarias, lo está compartiendo desde la máquina host al contenedor de Portainer. Esto lo que le permite es que una vez que haga esto, le permite la comunicación entre Portainer y el Docker que tienes instalado tú en tu máquina, en este caso dentro del Cadeneon, ¿vale? A la hora de establecer ese tipo de historias, ¿vale? Entonces, luego, el siguiente es cargar el volumen que hemos creado antes para guardar los datos de Portainer. Entonces, la parte de la izquierda es el nombre del volumen que hemos creado en la anterior línea y la parte de la derecha es la ruta donde lo carga, que en este caso es _data. Y ya por último, lo que te dice es el contenedor que tú quieres crear, ¿vale? Que sería portainer barra portainer-ce, ¿vale? Vale. Entonces, copia el portainer barra portainer-ce, vete a un navegador y pon docker y pega después lo que acabas de copiar. Hola, Firefox. No me falles ahora. Vale, ahí está. Es que tarda un poquito en arrancar la primera vez, ¿eh? Tiene que cargar mucha biblioteca. Entonces pones docker, el portainer barra tal y vete al primer enlace. Vale, esto que estáis viendo ahora es la página del Docker Hub, ¿vale? El Docker Hub, si no habéis trabajado nunca con él, es básicamente una página donde la gente puede publicar sus propias imágenes de Docker para que luego se puedan descargar e instalar a partir de ahí, ¿vale? Entonces es muy interesante que conozcáis desde dónde se descargan las imágenes de Docker, ¿vale? Que son las instalaciones que tú vas a hacer para poder basarte, para poder arrancar los contenedores que tú tienes hechos, ¿vale? Entonces, en ese caso es muy interesante. Por ejemplo, vete al apartado donde pone tags, por favor.
Así le echamos un vistacillo. Aquí estaría. Es la pestañita Tags, correcto. Entonces, ¿puedes hacerlo un poquito más grande para que se vea súper, súper grande? Vale. Entonces, si os dais cuenta, aquí veis que tenéis Latest y veis, ¿puedes pulsar donde pone 7 more? Aquí, perdón. Ese Spanglish me ha matado, me ha desconcertado completamente. 7 more de toda la vida. Bueno, si os dais cuenta, el tag sería como la versión que te quieres descargar de la imagen, ¿no? Ujú. Que sería en este caso la imagen que quieres descargar dentro de Portainer. Y luego por el otro lado tienes lo que pone os/arts, ¿vale? Ujú. Este caso es muy interesante porque veis que tenéis como 3 imágenes diferentes para Windows. Windows sabrá por qué. Todas que van a funcionar sobre AMD64. Y os preguntaréis, ¿Windows funciona sobre ARM64? Y os diré, sí, pero nadie lo usa. Eh, porque es una puta mierda pinchar un palo. Y si os das cuenta, el resto de imágenes veis que pone como Linux AMD64, Linux ARM V7, Linux ARM64, Linux PowerPC 64LE y Linux S390, ¿vale? Ujú. Claro, la parte de la izquierda es el sistema operativo, la parte de la derecha es la arquitectura, ¿vale? En concreto, las dos que a nosotros nos van a interesar son la de AMD64, que sería plataforma Intel y plataforma AMD, y la ARM64, que son todos los micros de ARM64, ¿vale? Como la Raspberry Normalmente Pi. suelen ser como las Raspberry Pi de nueva generación, por ejemplo. Entonces, si Ujú. estás utilizando un sistema operativo 64 bits sobre ARM de Linux, ¿no? Pues tienes que ver si la imagen está disponible. ¿Esto qué significa? Que si tú tienes Portainer, o sea, si tienes una Raspberry Pi, ¿vale? O Raspberry Pi, también puedes. Tú, Es que voy cambiando de inglés a español como si no hubiera un mañana. Em, bueno, mientras que eh, no me digas JSON, yo comprendo. yo Lo defiendo demás. de decir JSON las veces que sea necesario. Yo lo leo y se escribe JSON. Mientras que no te pongan en un correo JASON, porque están acostumbrados a escuchar los JSON y te escriben JSON, Dios, todo va a ver, perfecto, ¿vale? yo es que tengo una coña con Raúl Plus con eso, luego te la paso. Vale, yo es que recibo correos de gente y pasan cosas, ¿vale? No, ya, pero ya. Vale. Bueno, entonces, lo que os decía, entonces, a partir de aquí se supone que deberíais de tener, claro, esto es muy importante saber si la imagen Mm. funciona o no funciona en, pues eso, como en Raspberry Pi o cosas de ese estilo, ¿vale? A la hora de poder hacerlo, ¿vale? Bueno, entonces, en concreto, Latest, que es la última versión, estaría disponible. ¿Veis que también hay versiones para Windows? Nunca utilicéis esas versiones para Windows, gente. No, no merece la pena. A no ser que desarrolléis en temas como .NET y cosas de ese estilo, pero yo no os lo recomiendo, ¿vale? Utilizar siempre máquinas Linux, que será lo más estable y lo que mejor funcione, ¿vale? Vale, esto a Vicios no le gusta esto, ¿vale? No, Eh, Vicios si está, no va a salir. Que no, espero que Vicios sí. está, Vicios está. Por lo tanto, no merece la pena ejecutarse. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Como a mí el tema del beat no me mola, o sea, está guay, pero hay mucha gente que no se lo toma muy a pecho, se lo toma muy en serio. Programar en lo que os dé la gana, ¿vale? Fuera de los coñas que tengamos por aquí, alguna historia. Si estáis programando en Windows, levantarlo en Windows sin problemas. No os hagáis chiquitos, excepto en servidores, ahí sí que no lo paso. Eh, por lo demás, sin problema. Pero esto porque Altas es súper amable. Voy a decir que no utilicéis Windows bajo ninguna circunstancia. De hecho, en el curro, para trabajar bien, necesitas instalar Linux sobre Windows para poder hacer cosas. Es increíble. Vale, que lo que estábamos diciendo, entonces la idea de todo esto es eso, siempre utilizar Linux, nunca utilizar Windows, ¿vale? Esto más o menos que os quede claro. De hecho, si vais a hacer una instalación en Windows, ¿vale? Siempre utilizar contenedores Linux. Ni se os ocurra utilizar contenedores Windows a no ser que no tengáis más remedio, ¿vale? Es muy importante. Vuelve a la línea de ejecución que hemos visto antes, please. Aquí, entiendo, ¿no? No sé qué quieres referirte con. Sí, a lo que me refiero es que tú en el nombre que tienes colocado, aunque le has puesto portainer/portainer, Aquí, vuelve a hacerla correcto. chiquito, please. Portainer/portainer -ce, realmente lo que ha hecho es intentar descargarse el portainer/portainer -ce latest, ¿vale? Es Ujú. decir, se ha Vale. descargado la última versión disponible, porque cuando tú no le indicas el tag o la versión del software que quieres descargarte, él por defecto suele intentar descargarse latest, ¿no? La última versión disponible, Vale. ¿correcto?
Entonces, se supone que ya a partir de aquí deberíamos de ser capaces de poder ejecutar o hacer cositas, ¿no? Con lo que necesitemos. Entonces, ahora, si arrancas el navegador que ya tenías arrancado y vas a http:// localhost 2.9000, deberíamos de encontrarnos con la instalación de Portainer, ¿vale? Aquí lo tenemos. 9000. Tenemos aquí, bueno, Vale, y aquí lo que te dice es que tienes una nueva instalación de seguridad. Vale, el problema que hemos tenido dice que necesitas reiniciar Portainer. Vale, pues vuelve a la consola. Es que claro, nos hemos rajado mucho de un paso hasta otro. Vuelve a la consola y haz lo siguiente, ¿vale? Ejecuta docker espacio, creo que es stop Portainer y con un restar, o también con un restar igual que te sé que serviría, yo me imagino. está mal, ¿vale? O sea, no está mal, pero es mejor hacer un stop, un start, ¿vale? Y no me ha Creo que no has dejado. puesto la T de restart, ¿no? Sí, ahí está. Y ahora, ya lo tenemos por aquí. Vale, entonces ahora vuelve a entrar al navegador y miramos. Yo voy con un pequeño retraso, tengo que decirte. Porque como te estoy viendo a través del stream, por eso igual voy un poco retrasado. Vale, y aquí lo tenemos. ¿No me estás viendo por lo de Ninja? No, Vale, no, porque quiero tener la ventana del chat encima y aunque voy con un poco de retraso, prefiero ir comentando al mismo tiempo, ¿vale? Bueno, entonces esto, si os dais cuenta, sería hazlo todo lo grande que puedas, please. porque esto no se va a ver. Está como súper chiquito. Lo voy a poner aquí. Vale, sí, haz la ventana un poco más, ¿sabes? Eso es. Un segundo. Ahí está. Vale, entonces, si os dais cuenta, esto sería como la creación del usuario, como quien dice, ¿no? Entonces, aquí lo que te va a pedir es que metas una contraseña y que tiene que ser al menos de 12 caracteres de largo. Entonces, tienes que poner la contraseña 2 veces. Muy importante acordarse de la contraseña, Utilizar un gestor. Vale. ¿sabes? Al menos utilizar el de Firefox. Luego ponéis el que uséis, ¿vale? Pero Eso es. Bitwarden está guay. Es Eso de es. código abierto. Está guay. Y se puede instalar fácilmente gracias a Docker. Eh, vale, tenéis lo de la parte de la Low Collection Anonymous Statistics. You can find more information about this in our privacy policy, ¿vale? Claro. Entonces, en este caso, tal como está definido, o tal como lo tenemos hecho, yo inicialmente lo suelo quitar, ¿vale? Para que no funcione la telemetría, ¿vale? Y Nico, no funciona 1, 2, 3, 4, 5 porque son de 12 de Tienes que longitud. poner hasta 12. Está jodido, ¿eh? O sea, está jodida la cosa. Sí. Vale, entonces simplemente dale create user y a partir ya de aquí ya tendríamos acceso a Portainer, ¿vale? Vale, lo actualizamos y ya está. Entonces, si os dais cuenta que en este caso, de momento no tenemos ningún entorno configurado, es decir, ningún environment, simplemente le vamos a dar al botón de Get Started. Entonces, una vez que pulsas ya en el botón de Get Started, ya te reconoce que tienes un entorno local, ¿vale? Entonces, aquí evidentemente podéis enganchar tantas máquinas que necesitéis. Es decir, esto funciona. ¿Tienes una máquina remota Docker? Pues te podrías conectar desde aquí. ¿Tienes un clúster de Kubernetes que puedes engancharte? Te puedes enganchar también desde aquí. De hecho, la instalación que nosotros estamos haciendo es sobre Docker, pero también se puede instalar Portainer sobre Kubernetes. O sea que tampoco habría mucho problema, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta en este caso, lo que te aparece es, bueno, pues que evidentemente estás enganchado a un entorno local de Docker. Digo, sabemos que es local porque va a /var/rum /docker.sock, que es el mismo socket que hemos configurado nosotros en el arranque, ¿vale? Y luego, por el otro lado, claro, todos los datos que aparecen aquí, pues eso, de 4 CPUs, 8 GB de memoria, 8 imágenes, 4 volúmenes, es todo lo que aparece dentro de la máquina virtual, ¿vale? A la hora de poder establecer esos valores. Entonces, si haces clic en cualquier parte donde te aparece la ficha de local, entrarás, ¿vale? Entonces, una vez que entras, ya se supone que ya tendríamos la posibilidad de poder visualizar la información en el dashboard que llaman ellos. Entonces veis que tiene un stack, 8 contenedores, 8 imágenes, 4 volúmenes y tal, ¿vale? Aquí la parte fundamental normalmente suele ir a la parte de containers, de contenedores. Vete a contenedores. Así me gusta. Hay Eso unas es. cuantas cositas, ¿no? Claro, porque tú tienes enganchadas muchas más historias, ¿no?
Que claro, es todo lo que hemos hecho antes. Entonces estaría bueno que lo borrases. O sea, borra todo lo que quieras borrar, sobre todo los que ya hemos dado de alta previamente, Los de, ¿sabes? básicamente. Sí, esos son los que te va a dar de alta antes. Entonces simplemente seleccionalos, Este es uno mío. Vale. Vale. ¿vale? Dale al botón remove y eso te los borra, ¿vale? Esto lo mismo se podría hacer desde consola, pero bueno, como veis desde Portainer se hace como mucho más sencillito y cero problemas, ¿vale? Vale, pues entonces ya tendríamos que ir al apartado de la instalación de. Bueno, el Docker Compose ya lo tenemos, ¿no? Bueno, hemos instalado Docker Compose. Bueno, no, pero podemos hacer el Docker Espacio Compose. Con eso sería suficiente, ¿vale? Creo que no lo instalé, no. No lo hemos instalado y tampoco lo tengo instalado, mejor dicho. Vale. Bueno, pues vamos a pasarles el enlace del repo. Pues fuera de bromas, ¿Te hemos imaginas? hecho un script de bash que le va a ¿Qué gustar a Nuria. es lo que he dicho antes, que me he quedado. Ahí es cuando yo he dicho, hostia, esto hay que verlo. Eso es, eso Os es. lo voy a enseñar. Voy a enseñar aquí estás. Voy a hacer un poquito más grande. Ahí que sé. O sea, es un kit más y bien hecho. Cuando digo bien hecho, Sí. ya veréis por qué. Bueno, si os dais cuenta, tiene como varios comandos principales, ¿no? Que sería el init, el start, el stop. Y creo que tiene alguno más, ¿no? Espera, quiero poner aquí porque te pone aquí las funciones. Son súper Ujú. guays. Tienes aquí el ayuda. Has puesto la propia documentación que está muy guay. El poner que poner en el script -h que te explique cómo funciona todo. Por cierto, chapó. Para iniciar el desarrollo, producción, inicializar Moodle, arrancarlo todo, arrancar la producción, limpiarlo todo, que se carga hasta los containers. Eso me ha parecido una pasada. Incluso las imágenes Sí, 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 sí. principales, O ¿no? sea, el Crinol se cepilla. Creo que podemos ir. Mm. Esto te va a gustar, Nuria. Ya verás que va a estar guapo. Pero bueno, vamos a ir al README. Yo creo que vamos a intentar explicar qué es lo que pretendemos hacer y miramos, ¿vale? Vale, entonces os cuento un poquito cuál es la vaina, ¿vale? La idea de este asunto es que tú normalmente cuando vas a hacer un desarrollo con. Dice Nuria, y ahí David, si vieras mi script para manejar eso te daría la risa un mes. A ver, seguramente será igual que el mío hasta hace una semana. O sea, que no te comas el tarro con eso. Que he dicho, bueno, ya que voy a publicar el código, lo vamos a abrir en el stream de altas o en el canal de altas, he dicho, voy a ponerlo mono porque voy a decir, joder, al menos que se orgullezca. Y fíjate lo que me ha dicho, hostia, está súper bien montado. Digo, bueno, pues si lo vieras la primera versión era una puta mierda pinchar un palo. O sea que, sin más. Bueno, intento hacerlo un poco más chiquito para ver si se puede ver la arquitectura completa y lo miramos, ¿vale? Vale, a ver, la idea de todo esto sería disponer más o menos como de cuatro contenedores diferentes, ¿vale? Dice, mono, vas. En este caso, vamos a utilizar cuatro contenedores diferentes, ¿vale? El primer contenedor que yo creo que os va a sonar de todo es el contenedor de MariaDB, que bueno, bien podría ser MariaDB, MySQL, lo que sea, ¿no? Ya sabéis que MariaDB es la versión libre de MySQL, yo siempre intento utilizar MySQL para todo, ¿no? Perdón, MariaDB para todo, intento no utilizar MySQL. Y bueno, pues lo típico es que normalmente arranca en el puerto 3306 y ya está, ¿no? Luego, por otro lado, lo que tenemos es un PHP que es la típica aplicación que tú sueles configurar y hacer, ¿no? Para poder manejar cosas en desarrollo normalmente, ¿vale? Y tú nuevamente lo que haces es levantarlo. Entonces, en este caso lo levantamos en el puerto 8080. Volvemos a lo de siempre. Estos son puertos por defecto. Si veis que no os encaja, no os funciona o no lo que sea, no habría ningún tipo de problema, ¿vale? Y lo podríamos hacer en otro puerto diferente, ¿vale? O sea, que eso no habría ningún inconveniente. Entonces, inicialmente lo arranca en el puerto 8080 y ya estaría, ¿vale? El siguiente punto sería que vamos a utilizar un sistema mixto, ¿vale? Vamos a utilizar, en vez de un Apache con el módulo de PHP para poder arrancarlo directamente en un único servidor todo, normalmente en producción, normalmente se suele funcionar con una combinación de dos servidores diferentes, ¿vale? Por un lado sería el servidor de Nginx, ¿vale? Que es el que suele servir todo lo que tiene que ver a nivel de CDN, ¿vale? Es decir, todo lo que son ficheros estáticos que no sean PHP, te los devuelve Nginx directamente y ya está, ¿vale? Entonces lo que tienes es una especie como de volumen compartido
entre el Nginx y el PHP FPM, que lo que te hace es establecer como la comunicación de un sitio para otro, ¿vale? Y luego, por el otro lado, lo que tienes es el servidor de PHP FPM, que es un servidor que solo ejecuta PHP, única y exclusivamente. ¿Vale? Que eso está guay, porque te permite poder hacer casi cualquier cosa que se os ocurra, ¿vale? Entonces, normalmente el servidor de PHP FPM suele arrancar en el puerto 9000 por defecto. Entonces, lo que vamos a hacer es que el Nginx haga peticiones HTTP al PHP FPM, al puerto 9000, cuando se encuentre un fichero PHP. Básicamente eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Vale. Entonces, en ese volumen compartido, en esa carpeta src, que es donde suele estar el código por defecto, es donde vamos a hacer como esa configuración o ese rollo, ¿vale? PHP FPM es como un contenedor específico que solamente ejecuta PHP, para que me entiendas, Ron, ¿vale? Es como un acelerador, para que me entiendas, ¿vale? Sí, realmente es un Nginx con cosas, pero bueno, para que me entiendas un poquito por dónde vas, ¿vale? Quería preguntar, Entonces, antes has dime. comentado por qué el tema de, o sea, creo que va por el tema de la licencia, pero no tengo ni idea a qué te referías. ¿Por qué utilizabas el tema de MariaDB antes que MySQL? Porque MariaDB es un proyecto libre de verdad y MySQL depende de Oracle y no me gusta Oracle. Ah, ya somos dos, vale, perfecto, está bien. Entonces, bueno, pues más o menos la idea sería esta, es decir, que tú puedes hacer nuevamente dos tipos de peticiones diferentes, es decir, una petición o al PHP o al Nginx y ahí ya directamente te ejecutaría todo el código, ¿vale? Esto es un poco tricky, sobre todo por el volumen, pero bueno, esto ya lo comentaremos con un poco más de gente. Vale, entonces la idea sería hacer toda esta vaina que estáis haciendo aquí, ¿vale? Entonces, claro, haces scroll un poquito más para abajo y vamos viendo ya los comanditos que tendríamos que ejecutar y lo explicamos ya un poquito con más calma. Entonces, bueno, si os dais cuenta aquí, lo que te dice es que, bueno, pues como que tendrías que ejecutar un comando en .sh y luego hacer un start o algo así parecido. Pero bueno, vamos a explicar un poquito y es porque me he creado un CLI, gente. Que diréis, ¿qué es un CLI, David? Y yo os diré un Command Line Interface, es decir, un Sí, puto comando, ¿vale? pero, pero, Em, pero, pero tela el comandito, ¿eh? bueno, aquí cada uno a lo que sea. Haz la pantalla mucho más grande para que se vea así guay, please. Bueno, el rollo es, ahora lo que tendríamos que hacer es ejecutar el init, ¿vale? Entonces, inicialmente tú tendrías que ejecutar el comando, pues eso, ./pvd.sh, init. Creo que no es necesario que hagas Es, el sudo, yo creo ahora. creo, bueno, ya lo tienes. Vale. Y luego lo siguiente sería hacer un start, ¿vale? Entonces, con el start lo que vamos a hacer es arrancar lo que es el entorno, ¿vale? Entonces, Aquí. esto, claro, como acabamos de borrar la imagen y todo lo demás, pues va a tardar un poquito en hacerlo hasta que termine de arrancarlo todo y todo lo demás, ¿vale? Que no sé por qué no te la ha borrado, por cierto. Vale. Bueno, entonces, si os dais cuenta, os ha arrancado los cuatro contenedores. El contenedor de MariaDB, el contenedor de PHP, que es donde vamos a arrancar la aplicación, el contenedor de PHP MyAdmin y el contenedor de Nginx, ¿vale? Entonces, en este caso, tal como yo lo tengo hecho, podemos ejecutar, hazle un Docker PS para que vean un poquito de base, ¿no? Claro, como he hecho un wrapper por encima de Docker también. Vale, métele el sudo por delante. Vale, entonces aquí si os dais cuenta están arrancados todos los contenedores. El contenedor de Nginx, el de PHP el que nosotros hemos creado, ¿no? Que es el de PHP de Docker PHP y el de MariaDB para Yami, ¿vale? Entonces, tal como está todo colocado, ahora, si todo va bien, debería ser capaz de poder entrar altas al puerto 80 de su máquina física del host, es decir, hacer un localhost a puerto 80, o sea, http://localhost, y debería de enseñarle el PHP info, si Dios quiere. Ahí esto tenemos. Perfecto, que como veis estamos en yo creo que es la última versión. Y luego por el otro lado tendríamos el puerto 8080, que es donde estaría el PHP ¿vale? Entonces arranca el puerto 8080. Please, si eres tan amable. Ahí lo tenemos. Y ahora lo que te pediría serían los datos de conexión a la base de datos. Claro, le he colocado un usuario test, contraseña test. Entonces, si pones test, deberías de ser capaz de poder entrar a la base de datos test, ¿vale? Perfecto. Que es una base de datos que debería estar inicialmente vacía, ¿vale? Porque no hemos creado nada ni hemos hecho nada a partir de este punto, ¿vale?
Dice, wow, PHP. Correcto. Dice, la última versión es la 8.2 desde hace algunos meses ya, pero no sé si es por la versión que he utilizado yo de... Bueno, ahora lo miramos en el Dockerfile, ¿vale? Para que veamos un poco por dónde van los tiros. Entonces, bueno, aquí podríamos crear las tablas, explorarlas, hacer consultas o lo que sea, ¿vale? Perfecto. Y luego ya iríamos a partir de aquí. Dice CK, ¿y la tabla test? De momento no. De momento es su usuario, tres contraseña, test, base de datos test, ¿vale? Pero de momento hasta ahí estamos, sin más, ¿vale? Vale, entonces, tal como lo tenemos definido, yo creo que más o menos lo tendríamos hecho. Vale, ¿qué hacemos a partir de aquí? Bueno, os explico un poquito. Si me abres un Visual Studio Code o similar a al código, le explicamos un poquito cómo está configurada la historia, ¿vale? ¿Quieres ver Vale, cosas pues de simplemente abre la momento? carpeta donde te lo has descargado y explicamos un poco cómo está la estructura. Vale, esto lo explicó el otro día Noé de Vamos a Codear, que si me hacéis un shot y la mencionamos, va a estar muy guay, que era Hacer code un code punto... punto. Sí, Mm, y debería de abrirlo. Está, sí, perfecto. correcto, sí, sí. Pues os cuento un poco la vaina, ¿vale? A ver, si os dais cuenta aquí, el fichero que hace la magia, bueno, aparte del PVD, ¿vale? .sh, es el fichero docker-compose.yml, ¿vale? Vale, entonces, si os dais cuenta, vete arriba del todo del fichero y lo explicamos con un poco más de calma, ¿vale? Dice, cuidado que se ve la contraseña root. No pasa nada, esto es desarrollo, ¿vale? Vale, si os dais cuenta, los ficheros de tipo Docker Compose normalmente suelen empezar con una versión, en este caso yo le he puesto 3.8, y suelen indicar lo que serían los servicios, las redes, los volúmenes, es decir, todo lo que configuran normalmente los contenedores. Entonces es muy habitual que cuando tú tienes un equipo de SREs que intentas ayudar a los desarrolladores, proveerles de un entorno de este estilo configurado con Docker y Docker Compose para que sean más sencillo de poder ejecutar dentro de sus máquinas, que simplemente se descargue el repositorio Git, ejecute un par de comandos y con eso ya lo tenga todo configurado y todo puesto, ¿no? Y es lo que he intentado yo hacer con altas en este caso, ¿vale? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, puedes hacer chiquito services, o sea, hacer un collapsible. Vale. No sé, así. Sí, correcto. Si os dais cuenta, el fichero solamente contiene services, o sea, es lo único que contiene, ¿vale? Y luego, como veis, tiene cuatro contenedores, que sea el contenedor DB, el contenedor PHP MyAdmin, el contenedor PHP y el contenedor de Nginx, ¿vale? Entonces, DB configura la base de datos, en este caso MariaDB, PHP MyAdmin, PHP MyAdmin, PHP, el PHP FPM y el Nginx que nosotros tenemos configurado. Entonces, vamos a empezar por el de MariaDB, ¿vale? Entonces, el de DB veis que está con el nombre DB. Muy importante que os quedéis con ese nombre, porque es el nombre importante, ¿vale? Y luego, por el otro lado, veis que tiene definido una serie de cositas, ¿no? Por un lado, cuál es la imagen que tú quieres utilizar. En este caso sería MariaDB versión 11.0.2 versión de Yami, es decir, ejecutado sobre un Ubuntu, que es desarrollo, da igual donde se ejecute. Luego tendríamos el nombre que le queremos dar a ese contenedor, que en este caso sería dev-mariadb, es decir, sería el nombre del contenedor que él va a crear realmente, ¿vale? Aunque el servicio se llama db, tema importante, ¿vale? Y luego veis que están configuradas una serie de variables de entorno y un volumen. Las variables de entorno que están aquí definidas serían la password por defecto de root, la base de datos que debería de crear por defecto, el nombre del usuario que va a acceder a esa base de datos y la contraseña del usuario que va a acceder a esa base de datos. ¿Correcto? Entonces, esto evidentemente en local lo cambiáis y ponéis lo que vosotros queráis, ¿vale? Pero aquí la parte importante es que tú vas a utilizar el nombre de la base de datos test, el usuario test y la contraseña test para Mm. entrar, ¿no? Si quieres entrar como root, es decir, utilizar root con una contraseña, pues en este caso la contraseña root por defecto en este entorno, ¿vale? El siguiente punto sería el volumen. El volumen que está configurado aquí en este caso, veis que es una carpeta local. En vez de un volumen como hemos hecho antes con Portainer, lo hemos colocado en una carpeta local. Entonces, en la carpeta local sería db-data, es decir, los datos de la base de datos. Si tú quisieras hacer backup de ese entorno, lo único que tendrías que hacer sería copiar esa carpeta y ya está. Y así tendrías el backup de la base de datos, ¿correcto? Vale. ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace es que la carpeta interna dentro del contenedor, siempre la parte de la derecha es el contenedor, siempre la parte de la izquierda es el host, ¿vale? Entonces, la parte de derecha, si conocéis algún administrador de sistemas, todos en línea general suelen tener, cuando es una Debian Ubuntu, suele estar en /barra lib /MySQL, suelen estar los datos de la base de datos, ¿vale?
en este caso de MySQL o de MariaDB, ¿vale? Entonces, lo que significa es que el contenido de la base de datos está accesible desde tu carpeta local. De hecho, si en la parte de la izquierda en el explorador de ficheros vas a DBData y lo abres, ¿vale? Lo que te vas a encontrar son los ficheros de la base de datos. Entonces deberías de encontrar una carpeta, una carpeta, eso es, MySQL con la base de datos MySQL, otra carpeta SYS con la base de datos SYS, otra Performance Schema con los datos de Performance Schema y la base de datos test, que es la carpeta test, ¿vale? Y de hecho, todo el resto de ficheros que veis de IB Buffer, Logger, Data, Temporal, tal, todo el rollo, básicamente son los ficheros de InnoDB, donde almacenan los datos generales de las bases de datos, ¿vale? Vale. Aunque son los índices y todo lo demás están en la carpeta de la base de datos, pero y lo demás suele estar ahí colocado, ¿vale? Vale, lo siguiente, si os dais cuenta, sería la parte de PHP ¿vale? En PHP es otra vez lo mismo. Utilizamos la imagen de PHP ¿vale? Le damos el nombre del contenedor de PHP utilizamos el puerto, veis que el puerto por defecto dentro del contenedor suele ser el puerto 80, pero como ya vamos a ocupar el puerto 80, pues no podemos reutilizarlo, ¿vale? Entonces lo cambiamos al puerto 8080, otra vez lo mismo. Si os veis que os fallan a arrancar en el puerto 8080, le ponéis el 8081, el 8090, el 8099 o lo que os apetezca, ¿vale? Aquí lo único importante es el puerto que aparece en la parte de la izquierda, ¿vale? Luego veis que a nivel de variable de entorno, tema importante. Os dais cuenta que pone un PMA-host. Esa variable de entorno que está ahí colocada hace referencia al nombre del servicio DB que está configurado dentro de este mismo fichero. Es decir, lo que estamos haciendo referencia es al nombre que se le va a dar al contenedor dentro de la red de ese servidor, ¿vale? Es decir, que si tú ahí colocas DB, siempre que hagas referencia al servidor de base de datos, desde el servidor PHP, desde el servidor PHP o desde el servidor que sea, siempre tendrás que hacer referencia al servidor DB, ¿correcto? Que es el nombre interno que tiene configurado dentro de este servicio. Vale. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, aparte de decirle que la variable de entorno PMA-host es DB, es decir, para que intente enganchar directamente a ese servidor, ¿vale? Porque claro, el servidor MySQL o MariaDB no está ejecutándose dentro de ese contenedor, está como si estuviera en otro servidor diferente, ¿correcto? Entonces, y os dais cuenta que el último detalle en las líneas 42 y 43 está que depende de DB, ¿vale? Eso significa que él no va a intentar arrancar el servidor de PHP hasta que el servidor de base de datos haya arrancado correctamente. Vale. ¿Vale? Es como una dependencia que le pones. En este caso no es muy así porque no tenemos ningún liveness ni proofness en el contenedor de Docker. Es decir, no va a verificar que realmente haya arrancado, pero bueno, es más o menos para mantener un orden, ¿vale? Entonces, digamos que dentro de la propia red de Docker tú puedes ir llamando a un contenedor o al otro, me refiero, incluso desde la propia creación, ¿no? Sí, una vez que tengamos nosotros hecho, lo que veremos es que va a arrancar una red donde van a estar todos esos contenedores y dentro de esa propia red, dentro de los contenedores, van a tener visualización o van a tener ping, para que me entiendas, conectividad de red entre ellos, ¿vale? Vale. Entonces van a tener el nombre DNS correspondiente al nombre que tú le hayas colocado al servicio y van a tener conectividad vía ping porque van a estar todos pertenecientes a la misma red. Vale. ¿Correcto? Entendido. Entonces van a tener visibilidad entre ellos, para que me entiendas, ¿vale? No es la manera más segura de hacerlo, pero bueno, es una manera de hacerlo. Total, estamos en un entorno de desarrollo, no estamos en producción. Vale. ¿Vale? O sea que de momento estaría así, ¿vale? Entonces, pasamos a la de PHP, que esta ya empieza a tener miga, ¿vale? Porque hasta ahora simplemente levantamos dos servicios, unos puertos, unas variables de entorno, unos volúmenes y ya está, ¿vale? Entonces, pasamos a la parte de PHP. En el servicio de PHP ya empezamos con un poco más de miga, ¿vale? Fijaos. Varias cosillas que os quería contar. Si os dais cuenta, para empezar, no hay un image, sino que hay un context y un Dockerfile, ¿vale? Eso lo que te dice es que para poder levantar ese contenedor, en vez de hacerlo basándose en una imagen que tiene en remoto, ¿vale? Lo va a utilizar con una imagen desde local. Es decir, va a crear una imagen Docker desde local, que va a estar configurada por el fichero Dockerfile, y la va a levantar desde punto. Es decir, va a intentar localizar el fichero Dockerfile desde el directorio raíz del proyecto que nosotros estamos manejando. Es decir, que va a intentar localizar el fichero Dockerfile dentro de la carpeta raíz del sistema. Vale. Dale al Dockerfile, ¿vale? Aquí ya tendría. Vale.
¿Qué hace esto? Bueno, veis que en este caso está tirando de la versión 8.1 FPN Bullseye de PHP. Vale, ¿puedes copiar lo de PHP 2.8.1-FPM-Bullseye, irte al navegador, ponerle Docker? En este caso, lo que se vería serían todos los comandos que se supone que se estarían ejecutando en ese caso. Vale, eso quítalo. Vale, os dais cuenta que estos serían todos los comandos que se han ejecutado. Os dais cuenta que en este caso es una imagen basada en Debian, ¿vale? Que es lo que se ve en la image hierarchy, ¿no? En la jerarquía de la imagen, Okay. que está basada en Debian, ¿no? En una Debian Slim, exactamente una versión 11. Y luego veis que tiene como una serie de capas. Cada una de esas capas que estáis viendo sería cada uno de los comandos que él va ejecutando para conseguir los efectos que él necesita. Entonces veis que ahí va metiéndole como una serie de parámetros, como la versión de PHP que tiene que instalar, los directorios, la ejecución, todo el rollo, y veis que al final del todo, del fichero, lo que va a hacer es definir que tiene que arrancar en el puerto 9000 y cuál es el comando que tiene que ejecutar, que en este caso sería el comando php fpm, ¿vale? Es decir, ¿qué va a hacer a partir de aquí? Levantar un servicio en el puerto 9000 para que nosotros seamos capaces de poder ejecutarlo y de poder lanzarlo, ¿correcto? Entonces, eso es lo que va a intentar hacer a partir de ese punto. O sea que ¿Correcto? estamos viendo que si no estaríamos utilizando Docker, tendríamos que mantener todo esto prácticamente a mano. Correcto. Es decir, todos los comandos que estás ejecutando tú aquí serían los comandos que tú tendrías que llegar a ejecutar en una distribución Debian para hacer la instalación de todos los módulos de PHP que tú necesitarías para levantar este servicio. Entonces, nosotros nos vamos a basar en la imagen basada en Debian que proporciona la propia PHP para hacer la instalación del sistema. O sea que ya nos estamos ahorrando pasos, ¿vale? Vale. ¿Sí? Vale, entonces, volvemos a nuestro fichero Dockerfile, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué hacemos dentro de este fichero Dockerfile? Lo que hacemos dentro de este fichero es definir una serie de cosas, como por ejemplo, que el nombre del usuario que nosotros vamos a utilizar es www.data y el nombre del grupo que vamos a utilizar es www.data. Esto coincide con el usuario y grupo de usuarios que se utiliza normalmente en PHP o en casi todo lo que tiene que ver con web, tanto en Debian como en Ubuntu, para el que se levanta, ¿no? Con esos permisos, ¿vale? Siguiente punto, y esto es súper importante, ¿vale? Claro, tú normalmente, cuando estás haciendo este tipo de historias, sueles utilizar un user ID y un grupo ID, ¿vale? A la hora de poder establecer este tipo de historias. Entonces, claro, esto es muy importante para que tú tengas posibilidad de poder leer cosas de la carpeta y escribir cosas de la carpeta con tu usuario normal, ¿vale? Como tú lo que vas a hacer es que vas a compartir un volumen, que sería como una especie como de carpeta compartida entre el contenedor y tu máquina física. Claro, si tú todos los ficheros los creas o eres capaz de poder ejecutarlos con el usuario dentro del contenedor, con ese usuario y con ese grupo, ¿vale? Eso es compartido con tu sistema, ¿vale? Entonces vas a hacer una cosa, ábreme una terminal dentro de tu sistema y vamos a hacer un juami. Bueno, en este caso lo que te dice es cuál es el usuario que tú quieres, ¿vale? Ahora, haz un barra etc barra etc user barra pass wd grep Isaac. Vale, puedes probar con el comando id. Sí, mira, también OMG de Linux tiene toda la razón del mundo. Pon ID, sin más, y métele un enter. Vale, en este caso, si veis el comando ID, lo que te dice es el UID y el GID de tu usuario, bueno, el grupo, los grupos a los que perteneces y todo el rollo, ¿vale? Ese comando es muy interesante, lo del ID, porque claro, tiene que coincidir tu UID y el GID con el que hemos colocado nosotros dentro del sistema, ¿vale? Súper importante, ¿vale? Súper importante. Entonces, vuelve al fichero Dockerfile, please. Bueno, en este caso, si os dais cuenta, lo que hacemos es definir esas variables que sería, bueno, el UNAME, UID, GID, UGroup y GID, ¿no? Y lo que hacemos es literalmente como decir, vale, realmente quiero que todo se ejecute con este nombre de usuario, bueno, con este UID, con este nombre y con este GID, con este nombre de grupo, sin más, ¿vale? Para que todo se ejecute a partir de aquí, para que luego no tengamos problemas, ¿no? Con este tipo de historias. Entonces, luego, ¿qué hacemos a partir de aquí? Bueno, aquí lo que hacemos es una instalación base de algunas dependencias base, pues yo que sé, como zip, libzip, libpgp, freetype, bueno, un montón de dependencias. ¿Qué dices tú, David? ¿Por qué cojones estás metiendo las bibliotecas de desarrollo? Porque todo lo que vamos a ejecutar después requiere de las bibliotecas de desarrollo para poder compilarlo y poder ejecutarlo directamente. Porque lo que estamos haciendo realmente es realizando la compilación e instalación de las extensiones de PHP que nosotros necesitemos. Vale. Esto, evidentemente, yo he colocado unas cuantas, ¿vale?
Pero claro, esto puede depender mucho de cada framework a la hora de establecer ese tipo de historias, ¿vale? Entonces yo os he metido, pues yo qué sé, vamos a nombrar algunas, pues yo qué sé, GD, hemos metido el MySQLi, el PDO MySQLi, zip, hemos metido cool, hemos metido un montón de ellas diferentes, ¿vale? Veis que hemos metido cool, XML, o sea, hemos metido un huevo de ellas, ¿vale? Entonces, claro, todo esto luego lo podéis ver cuando vayáis al localhost 2.80, vais a ver que todas están instaladas, configuradas y todo lo demás dentro del phpinfo.php, ¿vale? A la hora de poder establecer toda esa movida y todo ese rollo, ¿vale? Entonces, claro, si ahí, por ejemplo, buscas pues yo qué sé, por MySQLi, por ejemplo, o sea, haz un control F MySQLi, ¿vale? Entonces, ahí veréis que está instalado en el MySQLi. Creo que lo has escrito mal. MySQLi, eso es. Veis que la extensión está configurada y están un montón de ellas configuradas, ¿vale? O sea, que eso inicialmente se podría llegar a hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, esto ya es que vayáis instalando y configurando esas extensiones de PHP según las necesidades, ¿vale? A la hora de hacer ese tipo de historias, ¿vale? Claro. Vale, volvemos al fichero del Dockerfile, ¿vale? Y como han comentado por aquí, dicen no habría, como por aquí, dice PHP no tiene algo como un EPM o un gestor de dependencias. Le han Sí. contestado ahí bien rápido, puros, y sí. Y se llama Composer. Y luego veréis que, bueno, en algún otro Dockerfile, pues sí lo hemos instalado y lo hemos configurado, ¿vale? El de que se Vale. llama la praxis, no, porque estamos explicando cómo va. Y entonces, verlo así, sin utilizar el paquete, también te enseña cómo se gestionar todo esto. O sea, está. A ver, a mí me resulta interesante explicarlo así porque si tú en algún momento necesitas una imagen de PHP que te requiera de algún tipo de extensión específica, sabes crearte una imagen de PHP con una extensión específica. Que esto es uno de los problemas básicos que sueles tener cuando haces algún tipo de instalación con SAMP, WAMP, MAMP o alguno de estos, que te vienen con un listado fijo de las dependencias que suelen venir preinstaladas de extensiones de PHP y tú no puedes modificarlas. Eso es. ¿Correcto? Entonces, esto ya es súper útil por encima de cualquier tipo de entorno de este estilo, porque tú simplemente modificando esto, claro, tendrás que tirarte el tiempo para poder hacerlo, ¿vale? Ya simplemente modificando esto y hacer, oye, instálame esta extensión, luego esta otra, pues así puedes ir cumpliendo con los requisitos que te vayan dando a la hora de las instalaciones y tú ya a partir de aquí ya irás haciendo. Por ejemplo, el Xdebug, yo la tengo instalado y lo tengo configurado, ¿vale? Pero en este caso, tú eso en producción no lo vas a querer para nada, ¿entendéis, no? Pues tú esa, por ejemplo, de la que tienes de producción, pues la podías quitar, para que me entendáis, ¿vale? Bueno, entonces veis que instalo IntL, instalo SOAP, instalo, bueno, un montón de extensiones diferentes. Que aquí es donde estaba intentando cumplir casi todos los requisitos que tiene la Laravel. O sea, son cosas que he ido avanzando para ti, altas. Vale. Pero bueno, tú si luego quieres entrar a la máquina, que luego ya os enseño cómo se entra, ¿vale? Y ejecutas el comando php-m, verás, pues eso, todas las extensiones que están instaladas y configuradas dentro de la máquina, ¿vale? Vale. Vale, vete un pelín más para abajo Y aquí ya tenemos el composer ya preparado. y si te das cuenta, bueno, ahí estoy cambiando los permisos por defecto de /var 3w, ¿vale? Bueno, pues lo que os digo, en este caso lo que estamos haciendo es instalando y configurando Composer, ¿vale? Composer sería como lo similar a Maven o lo similar a NPM dentro del mundo de JavaScript, ¿vale? O sea que en este caso tendríamos instalado Composer. Entonces, como es una herramienta típica que se utiliza en el desarrollo de PHP para proyectos decentes, pues os lo tengo preinstalado, más o menos para que me entendáis, ¿vale? Vale, haz scroll un poquito más para abajo a ver si hay algo más. No hay ya nada más. Vale. Pues esto es lo que tenemos de instalación y configuración básica, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, si os dais cuenta con esto, lo que tenemos es la configuración estándar. Vale, vuelve al fichero Docker Compose YML, please. Vale. Entonces, bueno, con esto tendríamos ya lo del tema del contexto y lo del tema del Dockerfile y lo del tema del container name, ¿no? Vale, dos temas interesantes, ¿vale? Otra de las cosas muy habituales es que, bueno, evidentemente necesitas meter tu puto código fuente al contenedor para que se ejecute, ¿vale? Entonces, para eso dejamos la carpeta src, ¿vale? Lo que tengamos colocado dentro de la carpeta src estaría colocado en el document root del sistema que nosotros tengamos puesto, ¿vale?
Entonces, inicialmente lo que hacemos es que la carpeta src, que en este caso veis que única y exclusivamente tiene el fichero phpinfo.php, pero ahí podríamos colocar cualquier fichero index, PHP o cualquier cosa que se os ocurra sin ningún tipo de problema. Y luego, por otro lado, he creado una carpeta conf /php/php.ini, que lo que he hecho ha sido meterle el fichero php.ini. Muchas veces, ¿puedes ir al fichero php.ini? Ahí está. Vale. Entonces, en este caso veis que en el fichero php.ini es el típico fichero que nosotros tenemos que toquetear para ampliar cosas. Pues yo que sé, ampliar la memoria, ampliar los procesos, ampliar, bueno, todo lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Una de las configuraciones típicas que se tienen que toquetear suele ser el upload máximo, ¿no? Que te permite, o el Eso tiempo es. máximo, el max execute time, es otro de los parámetros típicos para poder toquetear, ¿no? A la hora de hacer cosas de ese estilo. Entonces, claro, yo lo he estado toqueteando aquí y como es súper típico tener que tocar el PHP-ini, pues otra vez, he ofrecido este fichero a través de un volumen para que cuando toqueteéis el fichero PHP-ini, pues eso se aplique automáticamente dentro de la configuración y que así no os dé ningún tipo de problema, ¿vale? Eso, como veis, estaría ahí colocado, ¿vale? Entonces, vuelve al fichero docker compose YAML, please. Vale, y una vez ya que estamos configurando todo esto, tal como lo tenemos definido, ya simplemente veis que simplemente depende de base de datos, otra vez, ¿no? Hasta que no está arrancada la base de datos no tendría que arrancar la aplicación y a partir de aquí ya tendríamos disponible, ¿vale? Y ya tendríamos el servidor de Nginx, ¿vale? El servidor de Nginx, que ya es lo último que vamos a explicar porque si no se va a hacer demasiado largo, lo que estamos utilizando en este caso es una imagen por defecto de Nginx, es decir, del contenedor de la imagen por defecto de Nginx. Ujú. Le ofrecemos un nombre, arrancamos por defecto en el puerto 80 y luego tenemos un par de volúmenes creados, ¿vale? El primer volumen que tenemos aquí definido sería el volumen que está aquí definido para el SRC, es decir, para que cualquier cosa que esté configurado por defecto dentro del SRC lo sirva el servidor de Nginx. Básicamente es eso. Y luego, si os dais cuenta, lo que hago es meter lo que esté dentro de la carpeta conf nginx directamente a /tc /nginx /conf.d, ¿vale? Que si me abres el fichero nginx.conf que está dentro de esa carpeta, pues veremos un poquito la configuración, la explicamos un poquito por encima y ya miramos historias, ¿vale? Sí, porque yo te digo, Nginx no he visto nunca. Vale, pues te cuento un poquito por encima, ¿vale? Básicamente lo que te dice es que va a escuchar en el puerto 80, sería el servidor por defecto, tanto si entras por IPv4 como por IPv6. Lo siguiente que te dice cuál sería el servidor, el nombre del servidor, que en este caso es localhost, y te define cuál sería la ruta por defecto donde se van a guardar los ficheros que tiene que servir, que en este caso sería /3w/html, que es la carpeta principal que nosotros hemos montado con el código de PHP, ¿vale? Ujú. Te define un índice, primero va a buscar un fichero index.php, luego un fichero phpinfo.php y luego un fichero index.html, que esto lo he colocado para que me funcione, que tú cuando entras por defecto a localhost puerto 80 te arranque el phpinfo, ¿vale? Luego veis que aquí está configurado alguna cosita extra, ¿vale? Veis que aquí tenéis un rewrite de Moodle, que eso también lo tendré que quitar. Realmente el location de barras es lo que debería de hacer, que es intentar buscar los ficheros con la misma URI, con URI barra, o con barra index.php más los argumentos que tú le hayas metido, ¿vale? Y luego la configuración por defecto, que es lo que hace la Magic, ¿vale? Es esta que estáis viendo aquí, que serían las reglas específicas para código PHP. Entonces lo que te dice es que en cualquier carpeta, siempre que se encuentre un fichero .php, va a ejecutar lo que vais viendo aquí, ¿vale? Es, bueno, la ruta principal sigue siendo la misma. Bueno, en el caso de que pete algo, va a devolver un 404. Aquí la magia realmente está en el fastgi-pass PHP 2.9000, ¿vale? Si os Aquí. dais cuenta, en el servidor por defecto, en el servidor PHP por defecto arrancaba en el puerto 9000, ¿vale? Ujú. Entonces lo que va a hacer es arrancar y hacer una petición HTTP, como quien dice, al servidor PHP, ¿vale? En el puerto 9000, ¿vale? Que es el contenedor que habéis visto antes, y simplemente va a intentar ejecutarlo. Entonces va a llamar a ese servidor, el servidor va a procesar los datos PHP y le va a devolver la respuesta. Y él va a devolver la respuesta a partir de aquí. Entonces, si os dais cuenta aquí, la parte interesante es la que os decía. Es decir, lo que hacemos es que el código que nosotros colocamos en el SRC, ahí podríamos colocar cualquier fichero. Por ejemplo, si colocas un fichero index.php en la carpeta SRC, debería de servir ese fichero por defecto con el contenido que tengas. ¿Te acuerdas algo de PHP o no? A ver, el eco, ¿cómo se inicia? ¿Cómo se cierra? Etiqueta.
Vale, pues Ya con eso está. es suficiente, ¿vale? No me acuerdo Vamos a mucho hacer más. vamos a hacer un eco de una variable dentro de una etiqueta PHP simplemente para que veamos que se ejecuta correctamente, ¿vale? Ok. Entonces, vete directamente en el Visual Studio Code, crea un fichero index.php dentro de la carpeta src. ¿Vale? Empieza, eso es, perfecto. Dentro de la carpeta src, crea un nuevo fichero index.php, eso es, ¿Cómo que no? index.php. No, me está diciendo que no tengo permisos. Vale, esto es lo que te decía antes. Puede ser que tengamos alguna discrepancia de temas de permisos, ¿vale? Esto es un error que nos puede dar y me alegra que te haya dado, ¿vale? Entonces, abre una terminal, vete a esa carpeta y dime a ver qué es lo que te encuentras, please. ¿Puedo? Bien. Jolín, no lo he encontrado. Vale. ls-la. Aquí tenemos por aquí. ¿Ve? Vale, entonces si te das cuenta, claro, la carpeta principal está con permisos de root, Mm. ¿ves, no? Entonces, lo suyo sería cambiar los permisos principales de la carpeta para luego no tener problemas. Entonces, haz una cosa, haz un sudo espacio chown -r isaac dos puntos isaac a punto. Bueno, a src, ¿vale? Para que me entiendas. chown -r -r mayúscula, creo que era, a la carpeta src. Sí, creo que también es menos R. Debería de tirar. Bueno, -r mayúscula. sí, ya Eso. está. Vamos a probar ahora el CDS, Ahora ya no te debería dar problemas teóricamente, porque ya tienes ls-. permisos para poder hacerlo y ya está, ¿vale? Comparte los Ahora IDs, sí, 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 perfecto. correcto. O sea, si te das cuenta, lo que estás haciendo es que el contenedor, el dueño del contenedor o el que va a ejecutar el código PHP, sea exactamente el mismo identificativo que el de la máquina local que tú tienes. ¿Entiendes, no? Entonces, al ser el mismo, son los mismos permisos y no debería de darte problemas, ¿vale? Entonces, ahora, pues eso, te debería dejar crear el fichero index.php, pues porque tienes permisos para hacerlo, porque es tu puta carpeta. ¿Sabes? Vale, Vale. perfecto, ahora sí. Ahora se está quejando de que no tengo la extensión de PHP, pero Bueno, pero eso es lo normal. me da un Entonces, poco igual. simplemente pon menor que interrogación PHP. Ya iba. Y aquí Vale, vale, perdona, es que simplemente como voy es. con un poquito de retraso. No te preocupes. Creo que había una manera de poner aquí directamente eco, ¿no? No hace falta. Bueno, Sí, podías ponerlo, pero bueno. no me acuerdo ahora. Eco Hola Mundo. Esto debería de poner Hola Mundo. Principio. Vale. Aquí está. Pues nada, ahora ya lo tienes, ¿no? Y ahora sigues teniendo el index.php y el phpinfo.php. Y ya está. Mm. Entonces podrías abrir cualquiera de los dos y hacer cualquier tipo de desarrollo a partir de este punto. Y nada, chicos, pues nada, David, muchísimas gracias por pasarte y por la masterclass que te acabas de soltar. Yo, a ver, yo lo hago pues porque ya sabes, ¿no? Que me apetece poder ayudar. Hacía mucho que no tocaba PHP y me apetecía poder actualizarlo, o sea que me parece guay. Que vamos a tocar un poco PHP realmente, pero bueno. Bueno, gente, lo he dicho, nos vemos y un abrazo muy fuerte.